Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Vigésimo primer capítulo, Conferencia de Gobernantes. Eso debería bastar para entrenar durante las vacaciones, Alus asintió para sí mismo en su laboratorio. Había reservado los campos de entrenamiento durante todo un mes por el bien de Tesfia y Alice. Como Louki, Alice y Tesfia ya habían sido elegidas para el próximo torneo, se les dio prioridad para usar una esquina de los terrenos. Si hubiera alguna oposición, eso tendría que resolverse, pero probablemente no habría ninguna. Eso fue porque los estudiantes que no fueron elegidos para el torneo también se beneficiarían de la victoria del segundo instituto mágico. Era una regla no escrita que la nación ganadora establecería nuevas unidades que mostrarían un trato preferencial a los graduados de los institutos que contribuyeron a la victoria del torneo. Además, otro beneficio para los estudiantes era que la restricción se levantaría al aceptar deberes provisionales. Los deberes provisionales fueron encargados por el instituto para estudiantes de segundo y tercer año. Eran esencialmente pasantes en el ejército, pero también recibieron el pago, por lo que era una oportunidad de ganar algo de dinero. A través de este sistema, los estudiantes pudieron aceptar solicitudes en todo el país, aunque la mayoría se centró en mantener el orden público. Resolvieron quejas presentadas contra las fuerzas de seguridad, patrullaron ciudades, limpiaron edificios y cosas por el estilo. En resumen, era como un trabajo a tiempo parcial. El uso de la magia, por supuesto, también estaba permitido. Si bien eran deberes relacionados con el ejército, todos eran de naturaleza simple. Cuando se levantaron las restricciones, se les permitió asumir misiones más difíciles. Dado que eso también incluía la asistencia en las líneas defensivas, era la oportunidad perfecta para que los estudiantes de clase alta hicieran que los superiores recordaran sus caras. Debido a eso, casi nadie se quejaría de que las tres chicas reservaran parte de los campos de entrenamiento. En cierto sentido, todo el instituto se unió en esto. Habiendo hecho los arreglos con éxito, inmediatamente Alus pasó a darles a las tres sus instrucciones de entrenamiento. En esencia, fue un entrenamiento de combate en vivo centrado en Louki. En los campos de entrenamiento, tampoco había necesidad de preocuparse por las lesiones. Para poder usar libremente su espada de carámbano, la tarea que Alus le dio a Tesfia fue encantar su ketane con el hechizo, desde la manifestación hasta la escultura. Para Alus, ahí sí que el sword era todo brillo y sin sustancia. Si bien era poderoso, era inútil en la batalla contra otra persona si todo lo que podía hacer era dispararlo. En cuanto a por qué se le pedía mejorar a Ezekiel Sword, era porque simplemente fue demasiado inutilizable para un hechizo transmitido en la familia Fable. Además, después de analizar sus propiedades y composición, Alus concluyó que tenía el potencial de evolucionar mucho más. Francamente, poder usarlo de manera eficiente era más importante en el combate real que solo poder dispararlo. Más específicamente, sería mucho más útil si Tesfia pudiera controlar fácilmente la espada de hielo mientras ésta flotaba en el aire. Además, no había necesidad de hacerla tan estúpidamente grande. Sería capaz de adaptarse mejor si pudiera hacer varias espadas de tamaño normal. Por supuesto, Alus no aceptaría algo tan refinado como dispararlo inmediatamente después de crearlo. De todos modos, esto era algo por lo que había que caminar en pequeños pasos. Incluso este paso probablemente sería bastante difícil para Tesfia, pero nada comenzaría si no lo intentara. En cuanto a Alice, estaría entrenando con Louki mientras trataba de incorporar a Sileris en sus tácticas. Era una tarea mejorar su fuerza cuando se trataba de artes marciales. La única forma de entrenar la habilidad de lanzar un hechizo sin problemas era a través de la experiencia. También se le asignó la tarea de comprender y mantener un conjunto de coordenadas espaciales a través de la magia sin atributos. Ese fue el proceso de detener la materialización de un hechizo a mitad de camino y activarlo en otro lugar. Cuando Alus se lo explicó por primera vez, Alice solo podía mirarlo confundida mientras su mente se blanqueaba. Pero si le preguntaras a Alus, era una de las cosas más fáciles de hacer. Le había dado un buen grado de pistas, y ella tendría que aprender el resto por tacto. En términos de técnica, sin embargo, era bastante básico. Teniendo en cuenta los hechizos que Alice había usado hasta ahora, probablemente nunca tuvo que usar ese tipo de construcción estratégica. La forma de juzgar si tuvo éxito sería poner un dispositivo que reaccionara al maná a cierta distancia de Alice y ver si podía detectar su maná. Finalmente, en cuanto a Louki, Alus había dudado sobre qué tarea darle.
Al principio, había considerado que ella aprendiera Force, el hechizo de mejora del cuerpo con atributo relámpago. Fue un hechizo donde el usuario usaba una corriente eléctrica, elevando su velocidad de reacción y mejorando por la fuerza sus habilidades físicas. Aunque ejercía mucha presión sobre el cuerpo, y la sensibilidad del usuario al dolor era opaca, no era extraño que alguien imprudentemente se esforzara más allá de sus límites y ni siquiera se diese cuenta de lo golpeado que estaba. Teniendo en cuenta la personalidad de Loki, Alus tuvo que pensarlo seriamente. Force era un hechizo del que todos los que podían usar el atributo relámpago habían oído hablar al menos una vez, pero era una espada de doble filo. Por eso Alus dejó la decisión de aprender Force a Loki. Dicho eso, no era un hechizo que cualquiera con la afinidad pudiera usar. Se requería una técnica delicada para convertir el maná. Como Loki podría usar magia de detección, debería ser capaz de manejarlo. Ese era el horario general para las vacaciones de verano, pero una vez que se determinó, el propio Alus no se veía por ninguna parte. ¿Dónde estaba él y qué estaba haciendo? Para eso, tendremos que retroceder en el tiempo varios días. Alus estaba trabajando en la creación del AR hasta bien entrada la noche, haciendo ajustes a la fórmula que se grabaría. Al mismo tiempo, también estaba buscando crear nuevos hechizos. Loki no pudo evitar soltar otro bostezo por la noche, y cuando Alus la miró, decidió que era hora de terminar. De repente, un golpe resonó, señalando la llegada de un invitado. Fue problemático teniendo en cuenta el tiempo. Sin embargo, el golpe no vino de la puerta, sino de la ventana detrás de Alus, así que esto fue más que un problema. Loki se preparó inmediatamente para la batalla, y por instinto se inclinó hacia su cintura. Pero después de cambiarse a su ropa de dormir, no estaba equipada con sus AR cuchillo. Alus levantó una mano para detenerla y dijo, adelante, en un tono serio. La había visto entrar a los terrenos y esperaba que ella viniera aquí. Por favor, disculpe mi intrusión tardía, señor Alus. Dijo, cuando entró. Era una mujer joven con un traje de mucama. Su cabello castaño estaba enrollado de una manera simple, exponiendo su nuca blanca. Sus mechones se extendían hasta su pecho y colgaban sobre su amplio pecho. Ella era la imagen modelo de una criada, y no solo por su apariencia. Su atmósfera y actitud gentil eran todas apropiadas para un sirviente. Siempre y cuando hayas ignorado el hecho de que ella había entrado por la ventana, claro. Ha pasado un tiempo, señor Araín. Sí. Un año, creo. ¿Podría ser esa Araín Kimmel? Sí. Loki había alzado la voz sorprendida, y la joven le respondió con una sonrisa. No era de extrañar que Loki hubiera oído hablar de ella. Era una reconocida usuaria de magia de detección, y con su rango de detectora en el número 2, se le llamaba el Ojo de Alfa. Su comportamiento exudaba elegancia, pero su expresión era inmóvil. Tenía una atmósfera casi de muñeca similar a Loki. Sus ojos gentiles y rasgos faciales le dieron una mirada compuesta y elegante. Pero lo que más se destacó fue la sonrisa siempre presente en su rostro. Dependiendo de la situación, casi parecía sarcástica. Y como su expresión no daba pistas, era imposible saber lo que estaba pensando. Rain misma tenía una personalidad suave, pero ciertamente no estaba sin emociones. Su atmósfera actual surgió de una experiencia en el pasado. Sin embargo, como una doncella modesta, casi nunca hablaba de eso. Era algo así como una enfermedad profesional para Rain, quien se desempeñó como guardaespaldas y sirvienta de cierta persona. ¿Otra vez se trata de eso? Alus preguntó en voz baja. Sí. ¿Esta vez puedes acompañarme? Lady Letty está en una misión, así que me han dicho que tengo que llevarlo conmigo, señor Alus. Lady Letty, por supuesto, se refirió a Letty Kultunka, la maestra mágica número 7 del ranking. Alus pensó que su misión estaba continuando por más tiempo de lo esperado, razón por lo que Rain estaba aquí tan tarde por la noche. Bueno, también podría terminar participando en el torneo, así que esta vez te habría acompañado incluso si no me lo pidiesen. Es bueno oír eso. Rain sostuvo sus manos delgadas frente a su pecho, ya que su expresión cambió por primera vez desde que vino aquí. Su rostro floreció con una gran sonrisa. Entonces, vámonos de inmediato. Dijo ella, tomando su mano. Eh. Loki dejó escapar una voz asombrada. Pensando que necesitaría explicar las cosas, Alus dijo, ¿puede esperar un minuto, señorita Rain? Tengo que hacer algunos preparativos. Por supuesto. Pensar que me dejé llevar un poco, qué vergüenza. Después de todo, esta es la primera vez que aceptas. Y no estaba segura de lo que sucedería cuando escuché que Lady Letty no pudo hacerlo. En este punto Alice podría sacar su lengua con picardía, pero era difícil imaginar que esta sirvienta se comportara así. Dicho esto, aunque podría ser una sirvienta, mostró vislumbres del tipo de adoración que calmaba a la gente.
Así que te dejo el resto, Louki. ¿Crees que voy a aceptar eso? Al escuchar la respuesta que esperaba, Alus intercambió miradas con Lain, quien le devolvió el saludo. Parecía que todavía tenían un poco de margen. Todos los años, antes del torneo mágico amistoso de las 7 naciones, los gobernantes de cada nación se reúnen en una conferencia donde se decide oficialmente todo tipo de cosas. Y las reglas son que los gobernantes solo pueden llevar a una persona para acompañarlos. La norma es llevar al maestro mágico de más alto rango del país, pero me he negado todos los años y he hecho que Leti lo haga. Pero esta vez bien podría terminar participando, y Leti está en una misión, así que no tengo más remedio que ir. Como sucedía todos los años, Alus y Lain se conocían. En esencia, la persona que acompañaba al gobernante era tratado como una guardia de honor, pero en realidad, solo era una decoración. Los maestros mágicos de un solo dígito que acompañaban al gobernante eran una forma de demostración del poder de esa nación. Por gobernante, te refieres a Lady Ciselnia. Así es. El uso del término gobernante era el mismo en todas las naciones. Gobernante fue utilizado por las naciones para reemplazar las palabras que originalmente especificaban a alguien como el nivel más alto del linaje real o imperial, ya que el número de naciones del mundo se redujo a solo 7. Como gobernante actual, Ciselnia estaba en la cima de la nación. Había grandes esperanzas para ella en el futuro, y había hecho su debut público hace bastante tiempo. El nombre comúnmente usado era el de Princesa Ciselnia Ilarceit, así como su belleza excepcional, eran conocidos por todos los ciudadanos alfa. Oficialmente, ella era la 15ª reina. Mientras era reina, sus circunstancias eran algo peculiares. Eso se debía a que el gobernador general era la máxima autoridad en asuntos relacionados con el ejército y la seguridad. Eso significaba que el gobernante estaba en la cima en cuanto al gobierno de la nación, pero ella no tenía mucho que decir sobre las acciones de los militares o sobre el mundo exterior, donde la mayor amenaza de la humanidad se extendió. Dejando a un lado a los ciudadanos regulares, los maestros mágicos no estaban demasiado familiarizados con ella. Dicho esto, cuando se trataba de asuntos de ceremonia entre las naciones, el gobernante tenía el derecho de decidir, por lo que no había duda de que ella era la máxima autoridad en lo que respecta a asuntos internos y diplomacia. Además, los detalles de los eventos internacionales se decidían típicamente en las conferencias de gobernantes. Por cierto, Ciselnia también disfrutó de una abrumadora cantidad de apoyo de los ciudadanos. Era una especie de ídolo, pero Alus la reconoció como alguien aguda y capaz, no solo una figura decorativa. Como el gobernante también tenía la autoridad de nombrar al gobernador general, se rumoreaba que el nombramiento de Beric era el resultado de las maquinaciones de Ciselnia. Sin embargo, Alus no había confirmado directamente eso con Beric, ni había encontrado ninguna evidencia decisiva de que Ciselnia hubiera hecho algo, por lo que era un rumor muy débil. No iría tan lejos como para decir que era un rumor que se había salido de control, pero probablemente no estaba muy lejos de ser el caso. En realidad, la autoridad del gobernante no se extendía tanto como la capacidad de dar órdenes al gobernador general. Lo mejor que podía esperar el gobernante era comprender la información militar y el estado de las cosas a través de los informes del gobernador general. Pero el gobernante de Alfa tradicionalmente mantuvo una fuerza de élite personal bajo su mando. Según los rumores, todos eran expertos en combate antipersonal para proteger al gobernante de enemigos externos, pero en esta era moderna, cuando la magia prosperó, los maestros mágicos podían cumplir cómodamente ese papel. La fuerza de élite se hizo con pocos maestros mágicos con la capacidad de proteger al gobernante, por lo que era más una costumbre obsoleta, por lo que la fuerza de élite que sirvió bajo Ciselnia fue solo para mostrar, con solo una persona que realmente sirvió como su guardaespaldas y asistente cercano. Esa no era otra que Rain Kimmel. Ahí tienes. Así que cuida a esos dos mientras estoy fuera por un par de días. Solo sigue el menú de entrenamiento. Entonces por favor llévame contigo. Al ver la mirada preocupada de Alus, Rain le echó una mano. En voz baja, llamó a Louki como si amonestara a un niño egoísta. Lo siento, señorita Louki. La ubicación de la conferencia es un secreto. Ya veo. Los hombros de Louki cayeron. De nuevo, me están dejando atrás de nuevo. No se pudo evitar, y Alus sintió una renuencia dolorosa al dejar a Louki. Louki, tu radio de detección aún no puede cubrir el rango de 2 kilómetros necesario para que sea útil. Una vez que puedas hacer eso, no me importaría llevarte conmigo a cualquier parte, pero esta vez no puedes venir. Entiendo. Alus se rascó la cabeza ante la débil respuesta que era tan diferente de lo que estaba acostumbrado. Detrás de él, Rain levantó las cejas, pero nadie se dio cuenta. ¿A cualquier parte? Bueno, en lo que respecta al señor Alus, los secretos nacionales no parecen importar, pensó para sí misma, sintiendo un escalofrío recorriendo su columna vertebral.
Bien, en ese caso, ¿por qué no te llevo conmigo la próxima vez que vaya a Fallen? En serio. Alus no pudo evitar pensar que Louki parecía un cachorro moviendo la cola cuando de repente se animó. Viendo sus ojos brillantes, no podía preguntarse si ella aceptaba algo así. Estaba seguro de que ella hubiera querido conocer a la comandante. No lo entiendo. En cualquier caso, había hecho las paces con Louki. Con eso, fue libre de recuperar el aliento y prepararse, cuando se dio cuenta de que no tenía ropa adecuada para un guardia de honor. Tenía su uniforme militar, pero eso se sentía demasiado estricto. ¿Siquiera podría llevar armas? Señor Araín, no tenía sentido llevar una AR, ¿verdad? Eso es correcto. Las armas deben dejarse fuera del lugar de reunión. Entonces no lo necesitaré. Al final, sus preparativos equivalieron a cambiarse de su ropa casual de andar en casa por ropa de abrigo. Sir Alus, ¿cuándo volverá? Preguntó Louki. No estoy seguro, esta es la primera vez que voy. Solo se espera que tome un día. Incluso si las discusiones toman más tiempo, creo que solo serían 2 o 3 días como máximo. ¿La escuchaste? Louki se inclinó elegantemente a despedir a Alus de una manera que combinaba con cómo Rain saludaba, y estaba un poco orgullosa de eso. Con eso, Alus y Rain finalmente se fueron. Inusualmente, salieron por la ventana. Como el cristal se había roto en el ataque anterior, se había modificado para poder abrirla en caso de que algo volviera a ocurrir. Dicho esto, no estaba destinada a ser utilizada como una salida normal, y Alus no pudo evitar sonreír con ironía. Supongo que no soy nadie para hablar. Una vez que estuvieron fuera de los terrenos del instituto, Alus le preguntó a Arain, que estaba delante de él, ¿el lugar es el mismo lugar que es cada año? No. Sí, está en cierto edificio en las cercanías de Babel. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allí? Estaban bastante lejos de Babel. Además, si se dirigían allí directamente, se encontrarían con un lago en el camino. Normalmente, la puerta de transferencia justo antes del lago se usaba para viajar más allá. Realmente no lo he decidido, pero ¿no sería más rápido correr? Rain respondió con voz tranquila sin siquiera darse la vuelta. ¿No crees que tu tratamiento es demasiado duro? No podía ver su expresión detrás de ella, pero recibió una respuesta ligeramente asustada. Eso no es cierto. Es solo que Lady Letty es una persona muy viva, así que eso es lo que hace cada vez. Normalmente, sacaríamos un auto mágico, pero eso se me pasó por la cabeza. Bueno, está bien. Nos dirigiremos a la puerta de transferencia, pero no iremos directamente al lugar desde allí. Ingresaremos las coordenadas secretas antes de transportarnos. Ya veo. Por eso te has asegurado de que no nos sigan, ¿verdad? Mientras cortaban el viento, Alus podía sentir que alguien lo estaba observando. Pero no sentía hostilidad ni sed de sangre en su mirada, así que no le fue difícil adivinar la verdad. Así es. Pero no pensé que notarías el ojo de la providencia. Fue solo una coincidencia. Dijo Alus, pero en realidad, estaba sorprendido y muy interesado. El ojo de la providencia era algo que él conocía por su nombre. Pero era menos mágico y más una habilidad especial. Era un poder con el que naciste, un tipo de ojo mágico. Según algunos libros, le dio a su portador un amplio campo de visión que abarca una amplia gama. En otras palabras, Rain estaba viendo el paisaje a su alrededor a través de miles de ojos en su mente. Si se creía la información del libro que Alus había leído, Rain debería poder ver a través de varios kilómetros sin huecos. Sabiendo eso, casi nadie podría escapar de su detección. Las personas con ojos mágicos eran raras, y solo había otras 2 personas en la historia registrada que habían tenido el ojo de la providencia. Mientras se dirigían a una ubicación secreta, no había nadie más confiable a su lado. Pero solo porque tenías una habilidad especial no significaba que pudieras usarla. También estaba el hecho bien conocido de que los usuarios de ojos mágicos se arriesgaban a tener una sensación de colapso si se resbalaban. Controlar el ojo mágico cuando se manifestó por primera vez fue una tarea difícil, ya que la habilidad se activaría constantemente a su máximo potencial. A veces podría deformar la percepción de la realidad del usuario o tener una influencia negativa en su cerebro, lo que llevaría al usuario a perder la cabeza. Mientras Alus pensaba en esto, trató de contener su curiosidad e instar a investigarlo más a fondo. Supongo que eso no funcionaría con ella. Incluso Alus podría ver las consecuencias de sus acciones si usara a la ayudante del gobernante para la investigación. Sin embargo, no podía dejar de pensar en eso. Después de todo, era algo similar a su propia habilidad especial. Investigó muchos temas en paralelo, pero había uno en particular en el que estaba atrapado sin ningún progreso, pero ahora podía ver un avance. ¿Podrías dejarme ver tu ojo mientras está en uso? Ah, por supuesto. Si lo deseas.
respondió Rain, con cierto grado de vacilación. El hombre que temía lo desconocido era alguien que nunca cambiaba. Hubo historias de víctimas de usuarios de ojos mágicos cuando se salieron de control, por lo que el público tendió a rechazar a quienes los poseían. Además, hubo personas que arrojaron rumores infundados de que era porque su sangre estaba mezclada con la sangre de Fins. Como tal, aquellos con habilidades especiales rara vez tuvieron una infancia feliz. Afortunadamente, el ojo de la providencia no hizo ningún daño real. Pero eso seguía sin cambiar el hecho de que era un sentido anormal, y hubo quienes se aplastaron el ojo por el sufrimiento que sufrieron. Rain dejó de correr y Alus se sintió culpable de haberlos retrasado por su propio interés personal. Se apresuró a pararse frente a ella, sabiendo que ella también le estaba mostrando el ojo porque sabía que él era un investigador. Alus miró de cerca a los ojos de Rain. Una luz azul pálida provenía de alrededor de su pupila. Una extraña fórmula mágica también flotaba sobre su globo ocular. Nunca antes había visto una fórmula como esta. Me pregunto cuál es su construcción. Señor Alus. La voz algo avergonzada de Rain devolvió a Alus a sus sentidos. Alejó su rostro del de ella y se disculpó. He oído que cuando se manifiesta por primera vez, gasta maná automáticamente. A diferencia de Rain, no había vergüenza en la expresión de Alus mientras pensaba en eso. Su espíritu de investigador fue lo primero ante todo. Por el momento, Alus pensó en los detalles del conocimiento que había obtenido al observar su ojo. Muchas gracias. Seguimos adelante. Con eso, los dos retomaron su camino, moviéndose a través del viento. Al final, Alus no pudo ordenar sus pensamientos hasta que llegaron a la puerta de transferencia. Había sido un proceso de proponer teorías y rechazarlas, sin llegar a ninguna conclusión. Finalmente, no tenía suficientes pistas. Por el momento, pensar más en ello sería simplemente correr en círculos, por lo que empujó su investigación sobre el ojo mágico al fondo de su mente. Frente a una gran puerta de transferencia, Rain puso su mano sobre el panel adjunto. Indicó que se estaba cargando y que el proceso se había completado. Sus alrededores se deformaron y se transformaron como si todo a su alrededor estuviera siendo reconstruido. Cuando se completó el cambio, los dos tenían el lago a sus espaldas mientras estaban parados en la cima de una colina en un área llena de colinas. Frente a ellos estaba la gran torre blanca de Babel. Incluso la parte más pequeña tenía varios cientos de metros de diámetro. Y la parte más grande tenía casi 5 kilómetros. Al principio, había sido una estructura más pequeña, pero había sido reforzado y hecho más grueso para servir como barrera que protegía de los Fins. Por aquí, por favor, señor Alus. Girando en dirección a su voz, Alus vio a Rain de pie junto a un carruaje que los estaba esperando. El cochero ya estaba presente y se inclinó profundamente ante Alus. Parecía estar bien entrado en años, pero no parecía un maestro mágico. Sin embargo, la forma en que se portaba no era la de un cochero normal. Este es uno de los cuidadores de la instalación donde se celebra la conferencia. El carruaje tenía 2 caballos tirando de él. Era una vista muy pintoresca en esta época cuando existían los coches mágicos, pero esta era una costumbre ceremonial para la conferencia de gobernantes. Después de eso, pasaron un tiempo dentro del carruaje tembloroso. A lo largo del camino había lámparas mágicas, espaciadas uniformemente, que iluminaban el camino incluso en la oscuridad. Además, hasta donde alcanzaba la vista no parecía haber áreas boscosas. En cambio, conducían a lo largo de la circunferencia exterior de Babel, a través de una llanura de hierba monótona. La gigantesca pared circular que rodeaba a Babel tenía 7 líneas que se extendían desde la torre para marcar las fronteras de las 7 naciones. Era fácil imaginarlo como un pastel cortado en 7 pedazos con una vela en el medio. Al lado del muro exterior de Babel, puedes atravesar fácilmente varias naciones después de unos minutos de viaje en carruaje. Sin embargo, las naciones habían llegado a un acuerdo de que el área que rodeaba directamente a Babel era un territorio neutral que no pertenecía a ninguna nación. Finalmente, el carruaje se ralentizó y por primera vez Alus pudo ver el lugar de la conferencia de gobernantes. Era una antigua fortaleza que tenía un ambiente muy refinado. Su escala parecía disminuida debido a que Babel estaba en el fondo, pero la fortaleza podía acomodar fácilmente a 300 personas y tenía más de 50 habitaciones. Los muros del castillo se habían levantado en la antigüedad cuando los humanos luchaban unos contra otros, y claramente no era una fortaleza hecha pensando en luchar contra Fins. Era del mismo color blanco que la torre de Babel, con 3 agujas girando en el aire. Desde aquí, parecía un tridente que amenazaba con perforar los cielos. Según Rain, la conferencia de gobernantes se celebró en el piso superior. Al final, llegaron justo cuando el sol comenzaba a levantarse en la distancia. Parecía que su viaje había tomado mucho más tiempo de lo esperado, y Alus pensó qué dolor era todo esto, mientras levantaba la mano para cubrir el sol en el horizonte, entrecerrando los ojos.
Decidió descansar en la habitación donde un miembro del personal lo guió. Considerando cuando había dejado el instituto, quería tomar una siesta durante las pocas horas que quedaban antes de que comenzara la conferencia. Alus se despertó alrededor de las 9, así que había dormido unas 4 o 5 horas. La razón por la que despertó fue porque la fortaleza comenzó a mostrar actividad. Quizás porque se habían despertado temprano, los gobernantes decidieron que también podrían celebrar la conferencia antes. Al terminar sus preparativos, Alus sacó un traje negro del armario. Con el asignado como guardia de honor, no se esperaba que se adhiriera a la vestimenta formal. Alus en particular había heredado la aversión del gobernador general por los trajes pomposos. Fue un alojamiento que le fue otorgado por estar en la cima de todos los maestros mágicos. Se puso una camisa blanca y luego la chaqueta del traje. Se sentía rígido, así que tiró del cuello para aflojarlo un poco. Es como si fuera un mayordomo, pensó para sí mismo, mientras se desabrochaba el botón superior de la camisa. Raín le había dicho el programa con anticipación en el carruaje. Mientras no hubiera ninguna objeción al contenido, los gobernantes colocarían sus sellos individuales y la apertura del torneo mágico amistoso de las 7 naciones sería oficialmente aceptada. Alus sintió que era una pérdida de tiempo, pero reconoció que esto también era importante, siempre y cuando él mismo no estuviera involucrado. Como los gobernantes rara vez se reunían si no fuera por situaciones como esta, la conferencia también fue una oportunidad para que la humanidad reafirmara que estaban trabajando juntos para luchar contra su enemigo común. Sin embargo, eso fue solo en la superficie. Por lo que Alus escuchó de Rain, era realmente un lugar para la política, y se evaluaban constantemente. Por cierto, una vez que Rain había guiado a Alus al castillo, ella se dio la vuelta y se le pidió que regresara con el gobernante de Alfa, Ciselnia. Una vez que Alus salió de su habitación, sus ojos se encontraron con uno de los sirvientes. Buenos días, señor Alus. Su nombre era conocido. Debe haber una lista de invitados, como se esperaba de una conferencia importante. Buenos días. Están sirviendo desayuno. Pero por supuesto. Dijo el sirviente, y comenzó a caminar, guiando a Alus al comedor. Actualmente Alus estaba en un rincón del tercer piso de la fortaleza. Pasaron varias habitaciones en el pasillo hasta llegar a la gran escalera, bajando un piso y pasando las puertas dobles a su derecha, hasta llegar a su destino. Al entrar por las puertas, Alus examinó sus alrededores. Probablemente la habitación podría acomodar a unas 100 personas. Todavía había muchos asientos vacíos, pero parecía que la cocina en el extremo opuesto de la habitación estaba trabajando duro, ya que el delicioso olor a comida flotaba en el aire. Dicho esto, de cerca, el comedor no estaba completamente vacío. Una sola persona se sentó en el medio de la habitación, comiendo sola. Alus miró al joven. A su alrededor había grandes mesas con sillas a su alrededor. Pensando en lo agotador que sería comer por aquí, Alus siguió al criado que lo guiaba. Y cuando el criado retiró una silla para que Alus se sentara detrás del joven, Alus notó inesperadamente que la espalda del joven le recordaba a un conocido suyo. ¿Eres tú, Jan? Cuando preguntó esto, el joven bajó la cuchara en la sopa que estaba a punto de comer. La sopa tenía un color dorado translúcido, con un olor apetitoso que surgía a medida que se alteraba su superficie. También había una gran canasta con panes variados de los cuales salía vapor, revelando que estaban recién horneados. El olor a mantequilla dominaba la mesa, y desde la perspectiva de un espectador parecía que Alus había sido atraído por los aromas de la comida. Y luego el joven llamado Jan se dio la vuelta lentamente, con una sonrisa alegre en su rostro. Qué inusual verte aquí, Alus. Tenía el cabello rubio en un estilo casual, de tamaño mediano, y parecía estar en la mitad de su adolescencia. Su nombre completo era Jan Rumbuls. Este era el maestro mágico de rango número 3 del vecino país Rusalka. A primera vista, cualquiera supondría que era un joven alegre, de corazón abierto y de buena naturaleza. Aparte de Letty, él era el único otro dígito único que Alus conocía. Él y Jan habían sido enviados una vez en una operación conjunta, y se habían conocido desde entonces. Realmente Alus no lo consideraba un amigo, pero Jan tenía un lado extrañamente afable con él. Era del tipo sociable, incluso hablando con Alus, a quien era difícil acercarse. Jan era un poco mayor, pero habló con Alus como si fueran amigos de la misma edad, e incluso entre los únicos extravagantes tenía una atmósfera amigable, casi infantilmente inocente. Alus no odiaba particularmente al tipo. En todo caso, no le importaba el lado alegre y franco de él que le permitía gritar casualmente para molestar al mismo Alus. Del mismo modo, no odiaba a Letty Kultunka, la otra maestra mágica de un solo dígito de alfa, que tenía una atmósfera similar a él. Pero en su caso, ella actuó como una hermana mayor, siempre jugando con él, lo que le pareció un poco irritante. Mientras Alus pensaba en eso, Jan le preguntó, ¿dónde está la señora Letty?
Ella está en una misión. Se trata de un punto estratégico para el plan de recuperación de Van Alice, por lo que muy probablemente los altos mandos no quisieron dejarla ir. Ya veo. Alus le dijo al criado, que había estado esperando que terminara de hablar con Jan, que estaría sentado con él. A lo que el criado retiró una silla de la mesa con una sonrisa. Alus también ordenó la misma comida que Jan ordenó. Escuché que pronto Rusalka también enviará una fuerza a esa área. Una vez que se recupere, probablemente habrá otra operación conjunta para sentar las bases. Señaló Jan. Si Rusalka y Alpha llevaran a cabo el plan de recuperación juntos, los Finns no darían problemas por mucho tiempo. El verdadero problema era lo que las dos naciones tendrían en ello. No habría escasez de disputas que podrían ocurrir sobre quién obtendría los derechos territoriales según qué área. Entonces deberían haberlo hecho desde el principio. Dijo Alus sin rodeos. Jan mostró una expresión algo harta, dejando escapar un profundo suspiro. Nuestros militares serían más inteligentes si pudieran estar al frente de esa manera. En ninguna de las dos naciones la situación estaba completamente bajo control. En ese sentido, Beric mantenía hábilmente las cosas organizadas en Alpha. Pero aún es inusual verte aquí. Incluso si la señora Letty está en una misión, podrían haber enviado un doble. Eso también habría funcionado, pero esta vez participaré. ¿G? ¿Participar en qué? El torneo mágico amistoso. En este momento soy un estudiante. En serio. En serio. Jan dejó escapar un rugido de risa. Eso tiene que ser trampa. Dijo, golpeándose la frente. Bueno, no me importaría si no tuviera que participar. Pero los altos mandos tienen sus propias circunstancias y no dejarán que suceda. Además, no participaste cuando eras estudiante. No, bueno, espera, lo hice. Era común que cualquier maestro mágico excelente participara en el torneo cuando eran estudiantes del instituto, por lo que Jan se quedó sin palabras. Pero no es que tengas que participar este año. Dijo finalmente. Al escuchar eso, Alus recordó algo que Beric había dicho sobre el alarde del gobernador general de Rusalka de que esta vez tenían algunos estudiantes prometedores. Eso despertó un poco su interés, y decidió preguntarle a Jan al respecto. ¿Tienen algunas personas que son competentes este año? Podrías decirlo. Son triples solo de rango, pero deberían poder avanzar en el mundo exterior sin problemas. Eso es impresionante. No piensas eso en absoluto, ¿verdad? Alus había arrojado algunos elogios vacíos, pero Jan lo vio fácilmente. En todo caso, casi cualquier palabra que pueda decir el actual rango número 1 podría parecer sarcástica. Por supuesto. Es probable que alguien de Rusalka no me sirva de nada, ni siquiera en una operación conjunta. Eres el mismo de siempre. Se rió Jan, sin ninguna preocupación. Continuó, con una sonrisa que no tenía hostilidad detrás. Sin embargo, aún ganaremos este año. Puedes esforzarte tanto como quieras, pero al final este es un torneo y solo eres una persona. Ya lo veremos. Tengo una recompensa esperándome. ¿Qué? ¿Te han comprado? Esta es solo otra misión. Dijo Alus con una expresión compuesta. Para él, el torneo era solo otro trabajo. Al recordar cuán despiadado e inexpresivo se veía Alus durante las misiones, Jan sonrió con ironía mientras juntaba las manos frente a su cara. Vaya, puedes al menos tomarlo con calma con nuestros maestros mágicos. Jan desconfiaba de los accidentes que ocurrían de vez en cuando durante los torneos. Como se trataba de un torneo de combate en vivo, se sabía que la rara tragedia ocasional golpeaba cuando la diferencia de habilidad entre dos participantes era demasiado grande o cuando un hechizo poderoso golpeaba un punto vital. Fueron eventos cuando desafortunadamente se perdió un potencial valioso. Y fue especialmente fácil imaginar que sucediera con un simple estudiante enfrentándose al actual rango número 1. Yo sé eso. ¿Por qué me tomas? Me alivia escucharlo. Oh, pero no tienes que contenerte contra la gente de otras naciones. Dijo Jan con una sonrisa traviesa. Su declaración bien podría ser vista como traidora, intentando perturbar la unidad entre las naciones. Como Jan siempre tenía un ambiente alegre, Alus no podía decir si estaba bromeando o hablando en serio. De todos modos, bromas a un lado. Oh, así que era solo una broma, Alus asintió para sí mismo. Bueno, no le importaba particularmente lo que le sucediese a los maestros mágicos novatos de otras naciones, pero tampoco tenía razón para ganarse el rencor de esas naciones. Pensando en ello, aunque Jan rara vez lo mostraba, era una persona sincera y seria por dentro. Por lo menos, él no era del tipo que decía algo tan inescrupuloso en serio. De repente, Jan miró hacia otro lado, confirmando que no había nadie alrededor para espiar antes de acercarse a Alus. ¿Escuchaste, sobre Balmes? Susurró, cauteloso de cualquier mirada curiosa.
Balmes era un nombre muy conocido. Era una nación de tamaño mediano al norte de Alfa. Sin embargo, actualmente Alus era un estudiante, y sacudió la cabeza ante la pregunta de Jan. Cuando lo hizo, Jan acercó aún más su rostro. Parece que van a forzar una operación de recuperación a gran escala. Será dirigida por, ¿cómo se llamaban? El maestro mágico de Balmes. Gileada. Sugirió Alus. Probablemente Jan estaba hablando del único maestro mágico de un solo dígito de Balmes. Alus solo había visto su nombre escrito, pero se suponía que era una mujer llamada Gileada. Al enterarse de la operación a gran escala, Alus recordó lo que Budna había dicho sobre los AR en Alfa, así como sobre los materiales del mundo exterior que fluyen a otros países. Los movimientos a nivel nacional requirieron una gran cantidad de preparación. Pero por ahora Alus lo dejó a un lado y se centró en su discusión con Jan. No, ahora la señora Gileada está clasificada en el 20. Dijo Jan. Era natural que no lo recordara. El rango número 9 era un rango turbulento que a menudo cambiaba de manos. Además, la mitad inferior de los únicos no era mucho más fuerte que la parte superior de los dobles. También hubo rumores de que los maestros mágicos de Balmes fueron forzados a fortalecerse para tener un maestro mágico en los únicos, debido a cuántos de ellos habían estado en los rangos inferiores de los dígitos individuales. No hay humo sin fuego, como dicen. En cualquier caso, el rango número 9 era abrumadoramente ocupado por un maestro mágico de Balmes. Cierto. Ahora es alguien llamado Duncal. Dijo Jan. ¿Y qué hay de esa persona? Esa operación a gran escala será dirigida con Duncal al frente, y Balmes está movilizando a todos sus maestros mágicos. Pero se rumorea que todavía están teniendo dificultades. Alus se encogió de hombros ante lo que Jan tenía que decirle. Eso es algo común, ¿no? No es solo que sus habilidades no están a la altura de un único. Jan estuvo de acuerdo, mientras resoplaba ligeramente. Apuesto por eso. Pero incluso entonces, al menos tienen que tener las habilidades de un doble. Incluso si fue puesto a la fuerza en el rango de único, debería tener habilidades considerables. Si Balmes empujara a alguien trivial al asiento de honor de un solo dígito por el ego de la nación, con el tiempo solo perderían reputación. Una vez más Alus se encogió de hombros y dijo con una sonrisa sarcástica, si la gente de Balmes está aquí hoy, ¿por qué no les preguntamos? Aunque probablemente no lo dirían. Cierto. Jan estaba más informado sobre la situación internacional que Alus. Esa fue una clara diferencia entre Alus y los otros maestros mágicos. Honestamente Alus creía que estaría bien solo, independientemente de lo que le sucediera a la humanidad. Es por eso que no se molestó en interferir con los negocios de otras naciones, pero los otros maestros mágicos eran diferentes. Al igual que con Jan, tuvieron que luchar por el bien de la humanidad. No podían adoptar la postura de no preocuparse por lo que le sucedió a las otras naciones. Es por eso que Jan estaba recopilando información seriamente. Si incluso una sola nación dejara que los Finns pasaran la barrera, Babel, la clave para mantener el reino humano, se verían amenazados. Si eso sucediera, la humanidad no tendría a dónde correr. Pero incluso bajo ese tipo de situación, las naciones no podían abandonar sus motivos egoístas para trabajar juntos. No podían confiar en otras naciones bajo un estado de emergencia. Como tal, no podían mostrar ninguna debilidad, y muchos consideraban que las naciones que realmente trabajaban juntas no eran más que un ideal vacío. Por cierto, Jan, escuché que los AR tipo libro mágico se están volviendo populares en Rusalka. Ah, esos. La mejilla de Jan se torció ligeramente. Su propio AR era un arma única llamada esferas de furia, que consistía en múltiples bolas pequeñas especiales que formaban un solo AR. Como tal, fue el otro maestro mágico de un solo dígito de Rusalka quien usó un libro de magia AR, una mujer llamada Híspida Orfeén. Después de todo la señora Híspida está obsesionada con el dinero. Dijo Jan. Allí es donde las cosas hicieron clic para Alus. El respaldo de un único fue perfecto para una marca comercial. Al convertir el tipo de AR que utiliza un maestro mágico de primer nivel en una marca, podrían establecer una tendencia y su negocio estaría en auge. Alus pensó que era un buen truco, pero no pensó que ella lo usaría por su cuenta. Sin embargo, era una espada de doble filo que podría terminar dañando a la nación. Como Budna había dicho, los AR de libros mágicos no eran algo que cualquiera pudiera recoger y usar. La nación podría terminar pagando un alto precio por sus maestros mágicos cayendo en una tendencia y utilizando estos AR sin tener en cuenta el factor de compatibilidad. En secreto simpatizaba con el conflicto interno de Jan. Después de terminar el desayuno, Alus y Jan salieron del comedor mientras continuaban su pequeña charla, aunque los temas tratados probablemente no serían mencionados por otros, y se acomodaron en un rincón de la sala de espera.
Alus se divirtió tanto que incluso se olvidó de la hora, por primera vez en mucho tiempo. Seguían sin importarle las otras naciones, pero al mantenerse al día sobre el estado de las cosas podía evitar cualquier posible chispa que cayera sobre él. Por supuesto, entendió la importancia de la información. Si bien fue una conversación ociosa entre dos maestros mágicos de un solo dígito, su contenido excedió el alcance de lo que se escucharía en público, especialmente cuando tocaba los motivos detrás de los movimientos políticos. No pararon su conversación hasta que vieron a los sirvientes apresurarse hacia afuera. Supongo que es hora, dijo Jan, mirando el elaborado reloj de cristal detrás de Alus. ¿No es un poco temprano? No, tu comandante y el mío son especiales. Por alguna razón Jan se encogió de hombros con cansancio y se levantó de su asiento. Alus hizo lo mismo. Jan tenía más experiencia con estas conferencias, por lo que pensó que sería prudente seguir el ejemplo de Jan, ya que era su primera vez aquí. Alus y Jan se apoyaron contra la pared frente a las grandes puertas del hall de entrada, mirando a los sirvientes que salían corriendo por las puertas. Acababan de llegar dos carruajes. En el momento siguiente, los sirvientes se alinearon a cada lado de la entrada para recibir a los invitados. Al mismo tiempo, las puertas de los carruajes se abrieron y dos elegantes figuras bajaron a la pasarela preparada para ellas. Una era una persona que Alus conocía. Esta fue probablemente la tercera vez que se vieron. Se habían conocido en una ceremonia de premiación, pero solo habían hablado en la celebración posterior, e incluso entonces fue solo un simple saludo. Recordó lo ocurrido en aquel momento. La impresión de Alus era que esta persona era diferente de otros gobernantes que él encontraba imbéciles. Al mismo tiempo, la había categorizado como alguien desagradable. Esa persona ahora caminaba elegantemente con Nain a su derecha, quien levantó una sombrilla para ella. Se llamaba Ciselnia Ilalseit. Hace poco había cumplido 20 años, y solo habían pasado 3 años desde que se convirtió en el gobernante. Su cabello negro azulado le llegaba hasta las rodillas, y eso, junto con su piel casi translúcida, dejaba una fuerte impresión. Llevaba un vestido blanco puro, sus piernas de color blanco lechoso que se asomaban del vestido eran aún más hermosas que su atuendo. Como todos los funcionarios estatales importantes, llevaba un velo delgado que le cubría la cara, pero una vez eliminado, seguramente revelará rasgos faciales igualmente hermosos. En cualquier caso, ella dio una impresión elegante a cualquiera que la viera. Además, sus senos eran lo suficientemente grandes como para darle proporciones perfectas. Su belleza casi mística que obtuvo el apoyo masivo de los ciudadanos también estuvo presente en este día. Sin embargo, en cuanto a las palabras que escaparon de sus hermosos labios. ¡Oh, qué molestia! ¡Qué deprimente! ¿Puedo pedirle que no desfile un olor tan vulgar a mi alrededor, señorita Licie? Ciselnia le dijo a la igualmente elegante mujer a su izquierda. Dicha mujer respondió con igual elegancia, no hay necesidad de ser tan envidiosa, señora. Ciselnia. Usar una fragancia noble es solo la cantidad mínima de cuidado que uno debe tener. En su apariencia. Sin embargo, puedo decir que entiendo tus celos de la mejor calidad de hierbas que se pueden recolectar en Rusalka. La mujer que respondió con tal sarcasmo goteante fue el gobernante de Rusalka, Licie Tofinfrata. Tenía la misma edad que Ciselnia. Al escuchar esto, Ciselnia frunció el ceño debajo del velo. Si quieres, incluso puedo dejarte tomar una botella. No disfrutas de esos lujos en Alfa, ¿verdad? Ciertamente no en una nación que apesta a hierro, donde incluso su castillo real está cubierto de petróleo, ¿verdad, señorita Ciselnia? El cabello dorado rizado y brillante de Licie colgaba sobre su abundante pecho como para decorarlo. Como Ciselnia estaba escondiendo su rostro detrás de un velo, pero debajo tenía unos ojos celestes inquebrantables e incluso rasgos faciales, que combinados con su cabello dorado le daban una impresión casi fantástica. Como gobernante de Rusalka, con su belleza seductora, sus ciudadanos la conocían como el hada. Era como si hubiera salido directamente de un cuento de hadas. ¿Por qué querría uno? Un olor tan espeso que cubre tu propio almizcle natural es solo una prueba de que no tienes confianza como mujer. Ese hedor grosero y obsceno se adapta a una mujer promiscua que está constantemente en celo como tú. ¿A quién llamas mujer promiscua? Señorita Ciselnia, puede no estar tan celosa de mí solo porque no está tan bien dotada. A diferencia del vestido ajustado de Ciselnia, el gobernante de Rusalka llevaba un vestido extravagante decorado con encaje. Lo único que tenían en común era el velo que usaban todas las personas importantes. De nuevo las cejas de Ciselnia se torcieron visiblemente bajo el velo. No es que no esté dotada, es que simplemente soy delgada, señora Licie. Quizás la razón por la que carece de vocabulario es que la comida inadecuada de Rusalka va a su vulgar pecho en lugar de a su cerebro. Lo siento por ti, no tener nada más que esos grumos de grasa para mostrar.
Las dos continuaron intercambiando palabras agudas durante toda su caminata hasta las puertas principales. Alus miró a los dos gobernantes, atónito. Pensar que no eran solo los gobernadores generales sino incluso los gobernantes los que estaban en tan malos términos. Cuando Alus se volvió hacia Jan, el joven rubio ya no estaba a su lado. Mirando a su alrededor, vio a Jan delante de él, acercándose a los dos gobernantes con los hombros caídos. «Mis damas, ¿pueden dejarlo así? Hay ojos circundantes en los que pensar», imploró Jan, indicando a los sirvientes con una mirada. Pero como era de esperar de los profesionales, ni Rain ni los sirvientes tuvieron el más mínimo cambio de expresión, como si nada hubiera pasado, aunque hubo algunos que bajaron la vista. Las palabras de Jan fueron efectivas para mantener la paz, y al ver cómo los dos gobernantes estaban momentáneamente sin palabras, aprovechó esta oportunidad para suavizar las cosas. «Ha pasado un tiempo, Lady Ciselnia». «Así es, Jan Rumbles. Veo que hoy también eres tan sincero como siempre». «Jan, no hay necesidad de bajar la cabeza ante esa mujer tosca». La mejilla de Ciselnia se crispó ante las afiladas palabras de Licie. Jan fingió no darse cuenta, mientras continuaba: «Lady Licie, hay alguien a quien deseo presentarle». Luego se volvió para mirar a Alus, que todavía estaba apoyado contra la pared. Sin embargo, antes de que Licie pudiera fijar sus ojos en Alus, Ciselnia aceleró a la fuerza su velocidad de caminar, tratando de mantener su elegante apariencia mientras corría hacia él. «Finalmente estás aquí, Alus». «Hola, ha pasado un tiempo, Lady Ciselnia». «Ya me he olvidado de eso. Más importante aún, la gente ha estado hablando a mis espaldas porque nunca apareces. Sobre cómo el número 1 de Alfa nunca llega a la conferencia porque es un falso que ha sido apuntalado». Un suspiro hizo que el velo se agitara. «Entonces, ¿por qué no dejarlos hablar? No puedo dejar que desprecian a Alfa. Es necesario para este tipo de eventos, para evitar que algunos se llenen de sí mismos y se aprovechen de nosotros». Sus palabras parecían casi mezcladas con veneno. Cuando estaban parados uno al lado del otro de esta manera, casi no había diferencia de altura entre Alus y Ciselnia. Era bastante alta para una mujer. Alus sintió que los ojos de Ciselnia lo miraban desde detrás de su velo. «¿Por qué no nos movemos más adentro, Alus? Espera un momento». Licie, caminando junto a Jan, levantó la voz. Al escuchar el tono de voz irritado de su gobernante, rápidamente Jan se interpuso entre ellos e intentó mediar pacíficamente entre los gobernantes. «Lady Ciselnia, me gustaría presentarle a Alus al gobernante de mi nación». «¿Puedo?». Jan dijo con una sonrisa perfecta. «Jan Rumbles. Es algo para lo que necesitas mi permiso». Tal vez porque ya había subido unos escalones, cuando Ciselnia se dio la vuelta fue como si estuviera presionando a todos mientras los miraba. Ella definitivamente no habló en un tono amistoso. En cambio, habló sarcásticamente como para decirle a Licie que no tenía la obligación de presentarlos. Entonces. «Oh, por favor, hazlo rápido». La sonrisa de Jan permaneció siempre presente, a pesar de la voz disgustada de Ciselnia. Pensando que debería devolverle el favor por la información que Jan le había dado antes, Alus dio un paso al frente para ayudar. Sin embargo, no podía hacer algo tan irrespetuoso como presentarse desde lo alto de Licie. Al mismo tiempo, sintió que necesitaba poner al gobernante bajo control. Pero no a Licie, más bien, su propia gobernante. Para bien o para mal, no podía leer a Ciselnia. Incluso el intercambio en torno a la introducción de Alus parecía tener un cierto grado de cálculo detrás. Ella habló como si Alus fuera su protegido, usando su valía para ejercer su propia autoridad sobre los dos rusalcanos. Desde el punto de vista de Alus, esa no era forma de construir una buena relación, incluso si ella era una gobernante. Forzar una distancia apropiada sería necesario. Primero Alus bajó los escalones hasta el nivel de Licie, y luego se arrodilló. Todos reaccionaron con sorpresa. «Es un placer conocerla, Lady Licie Toff Infrata. Mi nombre es Alus Regin. Y es un placer conocerlo, señor Alus. Lamento haber hecho arrodillar al maestro mágico más fuerte. Nadie aquí puede obligar a un único a hacerlo». Licie tenía una expresión algo preocupada, pero todavía sonrió y extendió la mano. Alus extendió su mano y tomó su mano entre las suyas. Él vislumbró su rostro detrás del velo, y lo encontró sorprendentemente infantil. Luego, susurrando en voz baja, dijo: «Soy consciente de que puede resultarle incómodo, pero le pido que por favor pase por alto la grosería de antes en mi nombre». Licie comprendió de inmediato que estaba hablando de Ciselnia. Levantó la vista hacia Ciselnia, que todavía estaba parada en las escaleras, y respondió con voz compuesta: «Por supuesto. Puedo pasar por alto algo tan pequeño por tu bien». Su expresión detrás de su velo probablemente estaba llena de superioridad.
Era imposible ver qué tipo de expresión tenía Ciselnia, pero su cuerpo parecía congelado en su lugar por la conmoción. Un único arrodillado ante su propio gobernante era una cosa, pero para el gobernante de otra nación era algo completamente diferente. Era una señal del más alto respeto, y era especialmente sorprendente para aquellos que sabían qué tipo de persona era Alus. En realidad, Alus se había arrodillado ante Ciselnia antes durante las 2 ceremonias de premiación, pero nunca desde entonces. De hecho, había dejado de presentarse a las ceremonias después de la segunda en señal de falta de respeto. Alus, eso es suficiente. Vamos. Ciselnia logró exprimir, pero su expresión permaneció oculta por el velo. Una vez más Alus bajó la cabeza hacia Alicia y siguió a Ciselnia. Todo este pequeño acto fue la forma en que Alus puso a Ciselnia bajo control, por lo que no sería una carta para ella en su juego de política. También esperaba que Alicia reconociera lo mismo sería útil en algún momento. Si Alicia estaba al tanto de la intención de Alus o no, ella llamó a su espalda. Señor Alus, deberías venir a Rusalka alguna vez. Allí hay muchas cosas que no existen en Alfa. Estoy segura de que te gustaría. Entiendo. Espero visitarlo en algún momento. Mientras tanto, Jan se encogió de hombros ante la inesperada conducta de Alus. Si bien la expresión de Ciselnia no se podía ver detrás de su velo, observando la expresión de su asistente Rain, era posible adivinar qué tipo de sentimientos giraban dentro de ella. Alus no tenía forma de saberlo, pero Rain dejó escapar un chasquido frustrado y apretó los dientes. Unos momentos después. Jan, ese es realmente el hombre que está en la cima de los maestros mágicos. Si le hablas descuidadamente, te arrancará las piernas, Lady Licie. Nuestro ejército solo sufrió muy pocas bajas durante esa excursión porque Alus estaba allí. Así que así fue. Licie y Jan miraron hacia las escaleras. Alus y Ciselnia ya habían desaparecido en la fortaleza. Alus, ¿por qué tienes que hacer eso? Bueno, estoy seguro de que no hubo mala voluntad hacia nosotros. Probablemente. Jan no pensó demasiado en ello. Pero no pudo evitar molestarse por cómo Alus había tratado al gobernante de Rusalka frente al suyo. Sería demasiado superficial suponer que Alus planeaba mudarse a Rusalka. Lo que significaba que tal vez eso había sido cortesía que le mostró a Alicia como individuo. Sin embargo, conociendo la personalidad de Alus, Jan se burló de esa idea. Eso no podía ser posible. Entonces tal vez fue para fastidiar a Ciselnia. Todo sumaba si esa era la causa, pero la razón seguía siendo desconocida. Bueno, conociendo sus personalidades, tal vez todo se había peleado antes de tiempo. Quizás Lady Ciselnia juzgó mal cómo manejarlo. Jan sabía muy bien que Alus no actuaba de acuerdo con su edad y apariencia. Sin embargo, decidió olvidarse de la política, ya que había encontrado algo más que esperar. Después de todo, esta era la primera vez que los únicos de las otras naciones verían al maestro mágico mejor clasificado. Licie, mirando el perfil de Jan, debe haber adivinado lo que estaba pensando, ya que también tenía una sonrisa de satisfacción. Ya veo. Después de todo, es su debut. No sería extraño que algo sucediera. Sí, pero debemos tener cuidado para que alguien no genere problemas por sí mismo. Respondió Jan, pero parecía que estaba esperando que comenzara el entretenimiento. Asterisco asterisco asterisco. Dentro de una habitación adecuada para un gobernante. A diferencia de la habitación en la que Alus había descansado, se había puesto una cuidadosa consideración en los muebles de esta habitación. Eso podría deducirse de la cama con dosel que hay dentro. Los mayores esfuerzos se habían puesto en la extravagancia de la habitación, pero Alus sintió que se enfermaría con la sola idea de pasar más de un día en ella. En este momento, una atmósfera pesada dominaba la habitación. La razón, por supuesto, era Alus. Ciselnia estaba sentada en un lujoso sofá, con las piernas cruzadas y una mesa de mármol frente a ella. A su lado estaba Rain, quien se contuvo con gracia para no seguir enojando a la bestia. Ahora lo has hecho. ¿Hecho qué? Alus se sentó en el sofá frente a ella, se inclinó la cabeza a propósito. No hay forma de que no te des cuenta. Lo sé. Conozco esto muy bien. Ciselnia se arrancó el velo que le cubría la cara. Sus cejas bien formadas se podían ver debajo de su flequillo bien recortado. Tenía pestañas largas y rizadas y ojos dorados que te atraían. Ni los escultores ni los pintores podrían replicar perfectamente su belleza. Alus no tenía interés en ella, pero si le preguntaran quién era la mujer más hermosa que conocía, no tendría más remedio que decir el nombre de Ciselnia. La propia gobernante parecía bastante molesta, pero incluso así parecía hermosa. Tenía una mirada hosca, haciendo pucheros con las mejillas redondeadas, lo que le daba una impresión adorable además de su belleza. Alus dijo, esta será mi primera reunión con los únicos de otras naciones, por lo que sería conveniente cierta distancia. Déjame ser quien tenga la primera palabra, ¿quieres?
dijo Ciselnia. Las anteriores acciones de Alus eran un cheque para asegurarse de que Ciselnia no lo usaría, y también fue una amenaza, diciendo que no le importaría irse a otra nación. Y había usado Licie para lograrlo. Como Rusalka tenía fuerza a la par con Alfa, la amenaza se hizo aún más realista. Y la mala relación de Ciselnia y Licie también funcionó a su favor. Estaba claro que Ciselnia creía que Alus la obedecería, ya que era uno de los maestros mágicos de Alfa. Eso es lo que a Alus no le gustaba. Alus sospechaba que estaba buscando el dominio político, aunque no tenía sentido preocuparse por ello. Ella podría tener ese tipo de lado, pero no mostraría sus verdaderos colores tan fácilmente. Si bien podría no estar buscando convertirse en la líder de las 7 naciones, sí quería tener la mayor influencia de todos los gobernantes. Era prácticamente un hecho para aquellos en su posición. Y por esa razón, ella necesitaba hacer un uso efectivo del maestro mágico No. 1. Sin embargo, su oponente no iba a convertirse en su peón tan fácilmente. No solo se habían aplastado sus intenciones, sino que había perdido la cara, por lo que escupió palabras de irritación. Alus, eres el maestro mágico de Alfa, así que trabaja de manera que beneficia a Alfa. Como estoy segura que sabes, tu transferencia a otra nación nunca será aceptada. Solo necesitas escuchar lo que digo. Alus, con tu fuerza, podremos poner a las otras naciones en deuda con nosotros. Para empezar, quizás retomar una región remota sería. Bueno. En ese instante, la atmósfera en la habitación se congeló, cambiando de pesado a abrumador con sed de sangre mezclado. Eso no fue algo que se dirigiste hacia un gobernante. Y, por supuesto, provenía del chico insolente sentado al otro lado de la mesa. En una fracción de segundo, Rain experimentó la muerte, a pesar de servir como guardaespaldas del gobernante y estar bien versada en artes militares. Con la frente cubierta de sudor, Rain se colocó frente a Ciselnia. Un acto digno de elogio. En cuanto a Ciselnia, que ni siquiera era una maestra mágica, sostuvo su mano contra su pecho y luchó por respirar. Sus hermosos labios brillantes se movieron como si se estuviera muriendo por falta de oxígeno. Si bien era una gobernante aguda, estaba en su posición debido a su linaje real, y no tenía mucha resistencia contra este tipo de cosas. Alus sabía que su carisma no se debía únicamente a su sangre. Sin embargo, no malinterpreten. Su voz fría atravesó la atmósfera helada. Y sus palabras golpearon los oídos de Ciselnia como si fueran carámbanos. Alfa no me importa. Solo estoy aquí porque le debo a Beric. En ese sentido, supongo que puedes decir que el que lo nombraras gobernador general fue un buen movimiento, pero no piense que eso le da el derecho de ordenarme. Con su cuerpo temblando, Ciselnia no pudo responder. Con la cara pálida, bajó la vista y miró el diseño de la mesa de mármol. Pero no creo que Beric se divierta al escuchar que menospreciabas a otras naciones. Señor Alus. Finalmente, de alguna manera Araín logró levantar la voz. Alus miró a Ciselnia y contuvo su sed de sangre. Emitir sed de sangre era algo que había aprendido mientras trabajaba detrás de escena. Era completamente diferente de lo que un maestro mágico normal podía hacer. A veces los maestros mágicos filtraron deliberadamente algo de maná como un medio para intimidar o como una muestra de fuerza. Pero la sed de sangre de Alus hizo que sus oponentes experimentaran la muerte, hasta el punto de alucinarla. De todos modos, me disculpo por ser grosero, pero bueno, ahora que has experimentado esto una vez, deberías estar bien frente a los otros únicos. Dijo Alus sin emoción a Ciselnia, quien apenas logró evitar derrumbarse en el sofá. Rain respiró hondo y luego hizo una pregunta. El hecho de que tomó varios segundos no se pudo evitar. ¿Qué quieres decir? Lady Ciselnia se enfrenta a los únicos cada año. Esta vez estaré presente. Y no podemos dejar que se moje frente a los gobernantes de otras naciones. ¿Mojarse? Al darse cuenta de lo que quería decir, Rain contuvo la lengua. Las palabras de Alus fueron solo un disparo al aire y se dieron como ejemplo, fue un error impropio de una dama, pero al ver a Ciselnia sonrojarse de vergüenza dejó en claro que era la verdad. ¿Quién dices que haría algo así? Ciselnia aterrizó. Así que no tienes el asiento de gobernante por nada. Los ojos inquebrantables de Ciselnia miraban deliberadamente los ojos fríos de Alus. Ella agitó violentamente su flequillo pegado a las gotas de sudor en su frente con una respiración exhalada, mientras continuaba respirando con dificultad en silencio. Pero una sonrisa intrépida ya había regresado a sus labios, a pesar de ser solo por orgullo. La sensación también estuvo acompañada de vergüenza cuando sintió la sensación de sus muslos mojados. ¿Qué vas a hacer? ¿Condenarme a muerte por lese majesté? No me importa. Si hago eso, realmente desertarás a otra nación. Pensar que aún podía seguir el ritmo de las réplicas después de todo eso.
La evaluación de Alus sobre su fuerza de voluntad aumentó. Ella realmente no podía ser subestimada. Alus había retenido su sed de sangre para que no se desmayara. Pero había tenido la intención de sacar esa actitud altiva de ella para que no pudiera actuar tan descaradamente contra los únicos. La había subestimado, pensando que ella no tendría el coraje de seguir con el asunto, pero al reflexionar sobre sus acciones sintió que había ido un poco demasiado lejos. Al mismo tiempo, «Señor Alus, la próxima vez no dudaré», dijo Rain. Por supuesto, ella no creía que sería capaz de hacer algo contra él si hablaba en serio. Pero ella todavía tenía sus deberes como guardaespaldas. Ella lo había dicho para mantenerlo bajo control, pero en el mejor de los casos su efecto era cuestionable. Además, la próxima reunión también fue preocupante. Como sería la primera vez que Alus asistía, llamaría la atención, le gustase o no, debido a su rango. Era más que posible que los únicos de las otras naciones se burlaran de él debido a su corta edad y trataran de entrometerse con él. En realidad, Alus estaba casi convencido de que sucedería, razón por la cual hizo algo tan imprudente como probar a Ciselnia antes de tiempo. Las cosas serían tan fáciles si cada único fuera como Jan, pensó Alus, pero después de considerarlo detenidamente, tenía un lado muy curioso. Eso podría provocar su propio conjunto de problemas. Pasó un tiempo. Alus había estado esperando que las dos mujeres se recuperaran. Después de unos minutos, Rain volvió a la normalidad, pero a Ciselnia todavía le faltaba tiempo para estar lista. Pasó más de 10 minutos bebiendo agua y descansando su cuerpo hasta que su respiración finalmente se calmó. Durante ese tiempo ella miraba en dirección a Alus y suspiraba significativamente. Ver lo mal que te ves me hace sentir incluso un poco culpable. ¿De quién es la culpa? Experimenta esa culpa al máximo. Si eres capaz de sentir culpa, claro está. Parecía que al menos se había recuperado lo suficiente como para insultarlo. Al momento siguiente, se dejó caer sobre la mesa como si se hubiera cansado de todo. Ella dejó escapar un suave suspiro mientras presionaba su rostro contra el frío mármol. Después de susurrar un silencio, me voy a cambiar. Ella levantó la cabeza y luego se levantó como si estuviera completamente recuperada. Dejé salir mucha transpiración debido a cierta persona, así que me voy a cambiar de ropa. Rain, preparativos. Por supuesto. La dignidad volvió a la voz de Ciselnia, que resonó por toda la habitación. Las dos mujeres desaparecieron en las habitaciones interiores, mientras que Alus fue expulsado. Una vez en el vestuario, Ciselnia dejó escapar un profundo suspiro mientras confiaba su cuerpo a Rain. En respuesta Rain sonrió irónicamente. Realmente fue y lo hizo. Ese es el tipo de persona que es el señor Alus. Yo sé eso. Solo vino porque Letty está en una misión, ¿verdad? Bueno, el señor Alus también participará en el torneo mágico amistoso. Si no fuera por eso, podría no haberse presentado como de costumbre. En ese caso, Ciselnia habría tenido que traer un maestro mágico de doble dígito. Eso era algo que preferiría evitar. Siendo el gobernante de Alfa, el maestro mágico que llevase con ella necesitaba servir como símbolo de la fuerza de Alfa. Si ese maestro mágico fuera dominado por los maestros mágicos de otras naciones, Alfa perdería toda su dignidad. Solo imaginarlo hizo que Ciselnia hiciera una mueca. Mientras lo hacía, se quitó la correa que sostenía su vestido y cayó al suelo sin hacer ruido. Sin mostrar ninguna preocupación por la exposición de su cuerpo, Ciselnia dio un paso adelante y se quitó por completo el resto de su ropa. Rain, sin decir palabra, puso sus manos sobre la ropa interior de Ciselnia para cambiarlas como de costumbre, pero, cuando la tocó, se detuvo. Había visto una mancha húmeda en la tela blanca. Lady Ciselnia, de verdad. Por supuesto, no había forma de que ella estuviera bien después de haber estado expuesta a ese tipo de sed de sangre. Sin embargo, Ciselnia puso una cara valiente y Rain la miró. Mientras lo hacía, Ciselnia, incapaz de soportar la vergüenza, volvió la cabeza y asintió una vez. Habiendo visto un lado inesperadamente vulnerable de su maestra, Rain guardó silencio por consideración a sus sentimientos. Sin embargo, se suponía que Rain había experimentado lo mismo, por lo que su maestra le preguntó con una expresión sospechosa, «Rain, ¿qué hay de ti?» Realmente no. Rain sacudió la cabeza, pero su maestra no lo aceptó, ya que su expresión se volvió traviesa. «Tú también lo hiciste, ¿verdad?» Ciselnia preguntó con una gran sonrisa, mientras agarraba los senos bien formados de Rain. Sí. Rain no tenía en ella seguir sacudiendo la cabeza si el gobernante insistía en lo contrario. «Entonces vamos a ducharnos juntas», dijo Ciselnia, ordenando sádicamente a su leal subordinada, como si se sacudiera los recuerdos desagradables de antes. Asterisco asterisco asterisco. La conferencia de los gobernantes estaba teniendo lugar en la gran sala de conferencias en el quinto y último piso de la fortaleza.
Los tres estuvieron juntos hasta el cuarto piso, pero como sirviente, a Araín no se le permitió ir más allá de eso. Solo el gobernante y su guardia de honor estaban permitidos, en otras palabras, solo Ciselnia y Alus pasaron por los escáneres atendidos por sirvientes. Este era un procedimiento normal para garantizar que no se introdujeran AR ni armas. Después de que pasaron sin ningún problema, Araín los vio a los dos con una postura enderezada. Le estaré esperando aquí. Sí, te veré más tarde, dijo Ciselnia. Alus caminó un paso detrás de Ciselnia. Llevaba un vestido muy similar al que tenía cuando llegó, estaba abierto por la espalda, y una vez más un velo cubrió su rostro. El velo era una supuesta necesidad para la conferencia de gobernantes. Por lo que Alus escuchó, tenía la intención de mantener al mínimo cualquier prejuicio debido a la edad o la posición. Mientras parecía que se había recuperado, después de un examen más detenido, los pasos de Ciselnia parecían algo inestables. Supongo que me cedí con la amenaza. Al ver su espalda ligeramente rígida, Alus reconoció que tenía la culpa y decidió echarle una mano si era necesario. Esa fue una decisión que tomó después de sentir la atmósfera anormal proveniente de la gran sala de conferencias. Era un flujo de maná abrumadoramente denso que no podía evitar sentir incluso con las puertas cerradas. Debido al incidente entre Alus y Ciselnia, fueron los últimos en llegar. Dentro estaban los gobernantes y los famosos maestros mágicos que los acompañaban. Incluso Alus sintió un poco de simpatía por Ciselnia, que tuvo que caminar por delante de él debido a su posición. Cuanto más se acercaban, más cortos se volvían sus pasos y Alus casi la alcanzaba. ¿Lady Ciselnia? ¿Quieres que siga adelante? Estoy bien. Para que lo sepas, es tu culpa que lleguemos tarde. Ciselnia se dio la vuelta para revelar una sonrisa temblorosa, y luego respiró hondo. Alus se acercó a su lado y agarró la manija de la pesada puerta. Entonces vamos, dijo, y abrió la puerta. Mientras lo hacía, algo prácticamente brotó. Era el aura de rivalidad y fuerza, o más bien un torrente de caótico maná que los evaluaba. Le sopló como un vendaval desde las profundidades de la habitación. Dentro de la habitación había 6 gobernantes sentados en una mesa redonda. Y detrás de cada uno de ellos había un maestro mágico de pie y atento. Al igual que Ciselnia, los otros gobernantes también escondieron sus rostros detrás de velos. Lo primero que llamó la atención de Alus fue la cúpula de maná estructurada alrededor de los 6 gobernantes. ¿Un cancelador de maná, eh? Era magia de alto rango que fácilmente bloquearía cualquier hechizo rebelde. No sabía quién lo había lanzado, pero estaba claro que no habían usado una AR, por lo que no eran únicos por nada. Me pregunto si también está destinado a evitar que cualquier maná con fugas llegue a los gobernantes. Mientras pensaba esto, los ojos de la habitación se centraron en ellos, presionando. Sin embargo, no estaban mirando a Ciselnia, sino al chico detrás de ella, Alus mismo. Alus se sacudió fácilmente esa presión y miró por la habitación. Y en el momento en que sus ojos se cruzaron con un hombre musculoso, dicho hombre avanzó hacia él. La presencia alrededor del hombre gigante era claramente de un maestro mágico de alto rango. Como prueba de que no vendría a darle un apretón de manos amistoso a Alus, estaba ejerciendo una presión inmensa. El cuerpo de Ciselnia tembló. El hombre miraba fijamente a Alus, sin prestarle atención a Ciselnia, pero la presión aún la hacía sentir como si su pequeño cuerpo fuera a volar. Al ver cómo logró mantenerse de pie, Alus le dio una calificación aprobatoria y le puso la mano en la espalda. Entonces, el maná que vertió en ella era cálido y fluyó a través de su cuerpo rígido. Sintiendo esto, Ciselnia se calmó rápidamente y se enfocó en ese poder cálido y gentil. No estaba usando un hechizo. Era la primera vez que experimentaba el maná fluyendo dentro de ella. Su propio maná reaccionó al maná de Alus, y después de un poco de repulsión y cambio, ella pudo sentir más vívidamente su propio maná. Aunque difería de persona a persona, sentir el flujo de maná en su cuerpo fue muy efectivo para aumentar el enfoque y calmarse. Ciselnia nunca hubiera imaginado que un arma utilizada contra Fins también tendría este tipo de uso. Pensando en ello con calma, solo había quedado atrapada en esto, y fue capaz de recuperar la suficiente presencia mental para no avergonzarse. Miró a Alus por un momento. Aparte de la sorpresa, Alus podía sentir algo de gratitud proveniente de ella, pero tenía algo más importante que hacer. Dio un paso adelante, de pie frente a Ciselnia. Una voz fuerte sin restricción vino del hombre gigante. Es tu primera aparición aquí y eres el último en llegar. Ya estaba pensando que no entendías las reglas de los adultos, pero pensar que realmente eras solo un mocoso. No llegamos tan tarde, así que esta es una de esas cosas, pensó Alus para sí mismo, al darse cuenta de las verdaderas intenciones del hombre. Quizás los otros gobernantes habían conspirado para llegar antes de tiempo para poder esperar a Ciselnia y Alus.
Alus buscó en sus recuerdos al hombre gigante que hablaba en un tono de voz que no sonaba natural y recordó el nombre del maestro mágico número 8, Galgnisteotort. El hombre parecía un poco mayor, pero aún debería tener solo 30. En cuanto a la nación a la que pertenecía, Alus sacó los datos que tenía sobre el hombre dentro de su cabeza y lo comparó con la persona frente a él. Pero aún así, las cicatrices en los músculos abultados del hombre, inusuales de ver en un maestro mágico, se destacaron. Había innumerables cicatrices sobre él, desde las manos hasta los brazos y la cara. Tenía el cabello recogido, una cara angulosa, ojos agudos y una atmósfera agresiva, que le daba la impresión de una bestia salvaje. Impresionante. Al decidir evaluar la fuerza del hombre antes de recordar la nación a la que pertenecía, Alus se encontró respetando sus músculos bien entrenados que no perderían ante la magia. Pero eso fue todo. No encontró nada más impresionante sobre el hombre que tenía delante. Parecía que Gagnis era el único maestro mágico presente que estaba siendo abiertamente hostil. El resto de la alineación estaba dejando salir maná como muestra de la fuerza de su nación, pero no había hostilidad ni enemistad en ello. ¿En qué se ha convertido el mundo si alguien así es el número 1? Apuesto a que solo obtuviste la posición jugando con los resultados. Seguro que Alfa ha perdido su toque. Dijo Gagnis en un tono condescendiente, después de haber dejado de evaluar a Alus. Y luego, de todas las cosas, se jactó de cómo sería capaz de ascender en la clasificación al derrotar a Alus. Sintiendo lo doloroso que era, Alus miró a Jan, que permanecía inmóvil con una expresión amarga. Parecía ser cauteloso de hacer cualquier cosa que pudiera afectar la posición política de Rusalka. Lisie también envió miradas preocupadas, pero ella estaba en la misma posición. El resto también vigilaba en silencio la situación. Probablemente tenían sus propios pensamientos sobre el asunto, pero pensaron que esta era una buena oportunidad para ver de primera mano las habilidades del maestro mágico número 1. Pero si nadie iba a interferir, eso también significaba que nadie se quejaría si Alus hacía algo al respecto. En ese caso, pensó Alus para sí mismo, mientras consideraba sus opciones. Ya había abandonado la idea de resolver las cosas pacíficamente, y estaba deliberando sobre cuál era la mejor manera de tratar con el hombre y hacerle reconsiderar su actitud. No le importaba que lo despreciaran a sí mismo, pero que tomara a Alfa a la ligera sería problemático en el futuro. Especialmente con el torneo mágico amistoso a la vuelta de la esquina. No puedo decir que me guste, pero al final las cosas irán como la princesa esperaba, pensó, mirando a Ciselnia detrás de él. Ella estaba actuando imperturbable, pero Alus notó que sus delgados dedos se aferraban a su manga. Era un dolor, pero lidiar con esta situación significaba mostrar la fuerza de Alfa a los otros gobernantes, que también era el papel que le había pedido que desempeñara antes. Frente al hombre gigante que para verle el rostro tendría que mover la cabeza hacia arriba, Alus golpeó su pie contra el suelo con una expresión harta. Al ver eso, Gagnis puso una sonrisa confiada. Luego pasó a hacer algo para provocar a Alus e incluso a la nación Alfa. En el momento en que empujó su enorme maná más allá de Alus y hacia Ciselnia detrás de él. El sonido del suelo al ser golpeado 2 veces, seguido de un sonido agudo como un látigo desgarrando el aire, se pudo escuchar. ¡Ac! El enorme cuerpo de Gagnis se derrumbó cuando cayó de rodillas ante Alus. Con eso, finalmente estaban al mismo nivel de los ojos. Sin demora, Alus pasó el brazo por el cuello de Gagnis y agarró el hombro del lado opuesto. Nadie en la habitación había percibido este movimiento fluido. Luego acercó su boca al oído de Gagnis y habló fríamente. Su voz era baja, pero su forma de hablar era lo suficientemente clara como para garantizar que todos en la habitación pudieran escucharlo correctamente. Guarda este asqueroso maná en este momento, o no tendré problemas para matarte en el acto. Su sed de sangre algo grave mezclada con sus palabras probablemente hizo que todos sintieran que la temperatura en la habitación se redujo unos pocos grados. Pero el propio Gagnis parecía tardar en entenderlo, ya que en cambio temblaba de rabia, haciendo que incluso más maná manara de su enorme cuerpo. Pensé que te había dicho que lo guardaras. ¿Ni siquiera puedes hacer algo así? Vaya, qué fastidio. Manteniendo su postura, Alus desató su otro tipo de maná por un instante. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y cuando alguien se dio cuenta, el maná que llenaba la habitación había desaparecido sin dejar rastro. Incluyendo el cancelador de maná que protegía a los gobernantes. ¿Qué? Todos quedaron asombrados por lo que acababa de suceder, y todos miraron al chico que actuaba como si nada estuviera mal. Eso también incluía a Jan, pero eso no podía evitarse. Alus tampoco le había mostrado este poder. Había desatado a Greiter, su habilidad especial que devoraba maná. Y lo había devorado todo en un momento. Eso debería ser más que suficiente una demostración de fuerza, pensó Alus. Un fenómeno inexplicable invitaba al miedo. Y evitaría que alguien actuara demasiado precipitadamente.
Alus retiró su brazo de Gagnis y le dio unas palmaditas en el hombro. No tendrás otra oportunidad, ¿entendido? Luego tomó a Ciselnia de la mano y la guió hasta el asiento vacío cerca de Gagnis, que todavía estaba congelado por el shock. Se movía por reflejo, pero recuperó el sentido cuando se sentó. Insegura de si eso había sido una muestra suficiente de fuerza o no, todavía tenía una mirada satisfecha en su rostro, con la ambición ardiendo en sus ojos. La forma en que se reajustó elegantemente mientras se sentaba en su silla, y tomó la iniciativa de presumir, indicó que no caería sin luchar. Después de sentar a Ciselnia, Alus dio un paso atrás, justo cerca de Gagnis, que todavía estaba sobre una rodilla. ¡Ja! Fue entonces cuando Gagnis volvió a la realidad y se lanzó con un golpe. Encantado. El brazo rasgó el aire, pero Alus no mostró signos de esquivar o tomar medidas defensivas. La sala quedó en silencio como si se hubiera congelado por un instante. Sin embargo, Gagnis, no deberías ir más allá de eso. ¿No crees que estás siendo un poco grosero frente a los gobernantes? ¡Qué feo, viejo! Jan agarró la cabeza de Gagnis y lo tiró al suelo, mientras que el maestro mágico número 2, Bajeto Lagram, le pisó el brazo izquierdo, y el maestro mágico de Fanon, número 4, sujetó su brazo derecho encantado con magia y subió el talón, posicionándolo sobre él como para pisotear su cuerpo. Restringido por este grupo de 3, Gagnis no podía mover un músculo. Desde el punto de vista de un maestro mágico, estaba claro que su acción anterior fue un reflejo nacido del miedo. Por eso había usado un ataque descuidado que consistía simplemente en infundir maná en su puño. Habiendo demostrado la diferencia en sus habilidades, un ataque como ese sería como pinchar a un elefante con una aguja de coser. Fue suicida. De ninguna manera fue un ataque lanzado debido a la hostilidad. Incluso se podría decir que Gagnis ya había perdido su voluntad de luchar antes de atacar. Es por eso que Alus ni siquiera se molestó en lidiar con eso, no había necesidad de hacerlo. Pero eso era algo que solo los maestros mágicos de primer nivel podían decir. Basta, Gagnis. Al interpretar la acción de Gagnis como hostil, un hombre en la flor de su vida se levantó de su asiento al otro lado de la mesa para evitar que perdiera la vida. Mientras su rostro estaba oculto detrás de su velo, a juzgar por su voz, probablemente tenía más o menos la misma edad que Beric. Este era el gobernante de Alcabdia, una nación al oeste vecina de Rusalka. Lo siento, perdí el control de mí mismo. Cuando el restringido Gagnis respondió mansamente al gobernante, los 3 maestros mágicos lo soltaron. Alus miró más lentamente por la habitación, confirmando a las personas que vio. Aparte de Jan y Gagnis, miró a cada cara nueva. Primero fue el maestro mágico número 2 de la nación oriental de Iblis, Bajeto Lagram. Era alto y delgado e incluso tenía buenos rasgos faciales, lo que lo hacía un hombre atractivo. Su largo cabello azul marino estaba cuidadosamente arreglado detrás de su cabeza, y tenía los ojos agudos asomándose detrás de su flequillo. Tenía 26 años de edad. No tenía su AR con él, pero se sabía que usaba una espada larga. El siguiente fue Fanon Trooper, maestro mágico número 4 de Clevidet, la nación vecina de Alfa en el lado opuesto de Rusalka. Ella era la tercera mujer única. A los 19 años, fue la segunda más joven después de Alus. Tenía el cabello morado claro recogido a los lados. Con 150 centímetros de altura ella era pequeña. Parecía joven para su edad, y Alus se había preocupado de que ella también pudiera atacarlo. La razón de eso fue que había escuchado algunas cosas negativas sobre ella, pero parecía que ella era más lógica que eso. Fanon era infame por ser una fanática de la limpieza, y había escuchado historias sobre cómo había aplastado las bolas de un subordinado que la tocó cuando estaba manchado con sangre de Finn. También había escuchado historias de que ella había hecho que el capitán del escuadrón la protegiera contra los Finns mientras ella se cambiaba de ropa sucia, por supuesto, mientras se aseguraba de que se cerrara una barrera a su alrededor. En otras palabras, el cancelador de maná alrededor de los gobernantes probablemente fue hecho por Fanon. Como experta en magia defensiva, era conocida por el alias de Muro de Hierro. Ella era la razón por la cual Clevidet, y no Alfa o Rusalka, era conocida como la más fuerte de las 7 naciones. Además, a pesar de su especialización en defensa, participó activamente en misiones en el mundo exterior, un rasgo generalmente impensable para alguien experto en magia defensiva. Ella era una luchadora de corazón. Y probablemente fue esa personalidad suya la que la llevó hasta a ser único. Como compañero, Alus podía decir la razón por la que Fanon había levantado su talón para aplastarlo mientras Gagnis estaba contenido. Tampoco pasó por alto su mirada casi estática y sádica mientras ella sostenía el talón por encima de él. Es por eso que decidió no tener nada que ver con ella. Finalmente se levantó, con todos los ojos en él. Gagnis se arrodilló frente a Ciselnia. Por favor, perdona mi grosería, Lady Ciselnia y la Alceit.
En esta situación, una disculpa no se dirigiría a Alus, quien sirvió como guardia de honor. Estoy contenta de que ninguna de las partes haya resultado herida. Después de que Ciselnia le habló, Gagnis se disculpó profundamente con los gobernantes de las otras naciones. Luego regresó a su posición original, manteniendo los ojos bajos mientras mostraba su gratitud. Como decía su información, Gagnis parecía ser un hombre muy agresivo, aunque no superó las expectativas de Alus, por lo que no hubo problema. Por supuesto, como había dicho, solo perdonaría a Gagnis esta vez. Finalmente, Alus volvió su mirada hacia un único más. Una persona que no mostró preocupación alguna por lo que acababa de suceder. Él reaccionó, en el sentido de que no hizo ningún movimiento, pero parecía totalmente indiferente a toda la prueba, incluso si Gagnis fuera a morir. Esa indiferencia y corazón frío era similar a Alus en cierto sentido. Este era el maestro mágico número 5 que provenía de la nación norteña de Hidrange, Kuroker y Fertas. Estaba apoyado contra la pared, leyendo un libro. Tenía alrededor de la edad de Jan. Más específicamente, tenía 23 años, con un cuerpo delgado y con gafas con montura negra, que desprenden una impresión compuesta. Kurokel tenía flequillo ceniciento colgando sobre sus ojos, y el resto de su cabello estaba un poco desordenado. En cuanto a la apariencia, parecía el tipo de hombre al que no le gustaría pelear. Como Hidrange estaba en el extremo opuesto de Babel de Alfa, la información allí era escasa, pero al igual que Balmes, tenía poco territorio y poco que mostrar para su batalla contra los Finns. Eso fue probablemente porque Kurokel no fue a misiones en el mundo exterior. La primera impresión de Alus sobre él fue que era menos luchador y más erudito, excéntrico y frágil. Pensando que tal vez podrían intercambiar notas de investigación, echó un vistazo al libro que sostenía. Ah, no está bien. Es una novela. Parecía una gran épica. Pero cuando vio que todos los líderes se habían reunido, cerró el libro y se colocó detrás del gobernante de Hidrange para cumplir con su deber de guardia. Eso fue todo lo que se destacó de él, pensó Alus, mientras volvía a mirar a Ciselnia. Lo siento, Lady Ciselnia. No hay que preocuparse, estoy bien. Alus vio una vez más que el gobernante de Alcabdia se disculpaba con Ciselnia por no poder evitar que Gagnis se volviera loco. Realmente estoy bien. En cambio, deberías estar hablando con él. Cuando Ciselnia miró hacia Alus, el gobernante de Alcabdia se volvió hacia Alus. Lo siento, señor Alus. Permítame disculparme por. Cuanto más rico era alguien, más probabilidades tenían de resolver problemas con el dinero. Alus se encogió de hombros interiormente de esa manera noble de pensar, pero no podía ignorarlo cuando estaba siendo generoso. Ignorar la buena voluntad de un gobernante no era un buen aspecto. Es por eso que se le ocurrió una forma diferente de resolver cosas que no dependían del dinero, y levantó la mano para detener al gobernante. No hay necesidad de eso. En cambio, ¿me permitirías decir algo? Los gobernantes se miraron, pero no hubo objeciones. Al representarlos, el gobernante de Alcabdia le dio a Alus su consentimiento asintiendo. Bueno, hay un maestro mágico que no conozco, ¿te importaría presentarlo? Alus preguntó, mientras miraba hacia el gobernante de Balmes, y los demás hicieron lo mismo. Todos los presentes se habían estado preguntando lo mismo. De pie detrás del gobernante de Balmes había un hombre mayor de aspecto aburrido. Desde que comenzó el incidente con Gagnis, había estado temblando de miedo, con el sudor frío corriendo por su frente. No encajaba con este lugar, retrocediendo hasta el punto de casi desaparecer. Aparentemente su propio ser exudaba debilidad. Fue hasta el punto en que casi te sentiste mal por el hombre. Cuando la discusión se volvió hacia él, su rostro se puso pálido y se retorció solo por las palabras de Alus. Si Alus realmente tuviera alguna consideración por el hombre, podría haber sido mejor simplemente dejarlo estar. Pero si era único, al menos Alus quería saber su nombre. Quizás para limpiarse el sudor, el gobernante de Balmes llevó un pañuelo debajo de su velo en un aturdimiento. Al ver cómo las cosas no iban a ninguna parte, Alus sacó un nombre familiar. Sería quizás el señor Duncal. Quien respondió no fue el gobernante con sobrepeso de Balmes, sino el hombre mismo. No, soy Bebeti House. Recientemente llegué al rango de número 74. Un rango que alguien tan inexperto como yo no es digno de poseer para encontrarse cara a cara con ustedes, únicos, esto es todo un honor. Se presentó tartamudeando con voz temblorosa. Quien continuó fue el gobernante de Balmes. Ahora mismo Sir Duncal está en una misión, por lo que está sirviendo como su reemplazo. Oh sí, creo que Jan dijo algo al respecto. Pero en ese caso, podrían haber traído a Gileada, que ocupaba el puesto número 20. También fue un único, pensó Alus. Pero si ella no estuviera aquí, Gileada también podría estar participando en esa misión. Todavía tenía sus dudas, pero meter la nariz en los negocios de otras naciones estaba seria sobrepasar sus límites.
De todos modos, si él no era un único, entonces no había necesidad de escuchar más detalles sobre él, por lo que Alus perdió interés en él. Sin embargo, no importa cuánto se destacase, no ser capaz de presentarse correctamente solo ensuciaba la dignidad de su nación. Bebet, muy probablemente en lo último de sus 30 años, parecía realmente lamentable. Considerando lo tímido que se veía, probablemente se mojaría antes de que Ciselnia lo hiciera si algo sucediera. El gobernante de Valme suspiró con exasperación ante la vergonzosa conducta de Bebet, pero eso fue todo. Quizás no le preocupaba demasiado la reputación. Bebet debe haber sido abrumado por el denso maná de Galgnis que liberó durante el incidente y que Alus obligó fácilmente a ponerse de rodillas. En el rango número 74, debe haber sido muy consciente de la diferencia en la habilidad y cuán fuera de lugar estaba. Si iba a estar tan nervioso, entonces debería haber estado dentro del cancelador de maná junto a los gobernantes, pensó Alus, como si no tuviera nada que ver con él. Pero pronto reconsideró, viendo cómo eso hubiera sido mucho más vergonzoso. Si un maestro mágico que representara la fuerza de esa nación hiciera eso, cualquier dignidad que tuvieran se perdería. Eso será suficiente, Sir Alus. Sí, muchas gracias. Respondió Alus al gobernante de Balmes, y puso fin al tema. Luego dirigió su atención hacia Ciselnia. Desde su posición detrás y ligeramente a un lado, pudo ver los bordes de sus labios formar una sonrisa. Alus no sabía lo que estaba pensando. ¿Realmente había algo tan interesante en lo que acaban de hablar? No tenía ni idea. Además, estaban en posiciones completamente diferentes. Lo que experimentaron y vieron fue igualmente diferente. Ahora bien, todos estamos ocupados, así que procedamos, de acuerdo. Dijo el gobernante de Alcabdia, y señaló el comienzo de la conferencia. Bueno, no hay necesidad de tener tanta prisa. No es frecuente que todos nos reunamos. Sin mencionar que esta vez Iralus está presente, así que, ¿por qué no tomarlo un poco más lento? Tratando de no perder la iniciativa, los otros gobernantes se manifestaron. Pero la voz de Licie no estaba entre ellos. Ya le susurró algo al oído y, en cambio, permaneció en silencio. Todos, no creo que comentarios con ese tipo de intenciones sean adecuados para este lugar. Dijo Ciselnia con una gran sonrisa, tocando la mesa y llamando la atención de los gobernantes. Al ver a Alus de pie sin expresión detrás de ella, nadie más habló. Había algunos con miradas amargas, pero eso era todo. Esta vez, fue Alfa quien salió en la cima. Con la sala en silencio, Ciselnia hizo su proclamación. La nación de Alfa aprueba la apertura del 40 torneo mágico amistoso de las 7 naciones. Al presionar el sello, que solo los gobernantes podían usar, en un pergamino grueso, luego colocó el pergamino sobre la mesa. Ciselnia giró el plato giratorio y detuvo el pergamino frente al siguiente gobernante. Era costumbre plantear cualquier objeción antes de sellar el pergamino con el sello del gobernante. Y cuando se planteó una objeción, se debatió sobre el tema. Por eso, estas conferencias a veces duraban hasta 3 días. Licie de Rusalka hizo lo mismo y consintió el torneo al sellar el pergamino con su sello. Mientras lo hacía, de repente habló como si recordara algo. Hablando de eso, recuerdo haber escuchado que Sir Alus participará este año. Un asombro silencioso se extendió visiblemente no solo entre los gobernantes, sino también entre los maestros mágicos. Aunque era mucho más notable en los gobernantes. Por el contrario, Ciselnia actuó como si eso no tuviera nada que ver con esto. Alus se inscribió en el instituto este año, así que ese es su derecho, no. Nadie ha dicho nada sobre rechazar su participación, señora Ciselnia. Pero como maestro mágico con el título de único, simplemente me preocupaba el improbable caso de que algo pudiera sucederle a los otros estudiantes que participan. Dijo Licie. Esas palabras hicieron que los gobernantes recordaran la diferencia en la habilidad y la posibilidad de que ocurrieran accidentes durante los enfrentamientos. Querían evitar perder el potencial de combate futuro por accidentes inesperados. Solo Alus podía dar la respuesta más precisa para la preocupación de Licie. En ese sentido, deseo que confíes en mis habilidades como maestro mágico con dicho título. Puedo garantizar que no habrá casos tan improbables. Oh, no, no dudaba de sus habilidades, señor Alus. Entonces, ¿qué? Alus quería decir, pero contuvo la lengua. Quizás que le diese una respuesta directa fue inesperado, ya que Licie se corrigió apresuradamente. Alus sonrió. Pero puedo entender que te preocupes. Al escuchar eso, los otros gobernantes dieron muestras de alivio. Ya sea porque se salvaron de experimentar la ira de Alus por segunda vez, o si estaban felices de saber que sus estudiantes estarían a salvo durante el torneo era incierto. Después de eso, el pergamino fue enviado suavemente de gobernante en gobernante. Hasta que llegó a una parada repentina en el gobernante de Balmes. Todos miraron hacia él con recelo. Después de dudar por un momento, habló.
Tengo una propuesta que hacer, ¿qué tal si este año aflojamos las restricciones? El gobernante de Balmes observó las reacciones de todos cuando hizo su sugerencia. Su expresión externa parecía compuesta mientras revisaba sus respuestas, pero en realidad estaba poniendo un frente valiente para evitar que alguien se diera cuenta de que tenía mucho miedo cuando hizo su propuesta. Hubo sugerencias previas para alterar las reglas establecidas del torneo en el pasado, pero la mayoría se resolvieron casi inmediatamente, y las cosas habían transcurrido sin problemas desde que Ciselnia se había convertido en gobernante. ¿Aflojarlas cómo? ¿Puede ser específico?, preguntó el gobernante más cercano al gobernante de Balmes. Bueno, más específicamente, no creo que se considere una restricción. Simplemente sugiero que permitamos oficialmente el reclutamiento de estudiantes. Había omitido cuidadosamente de otras naciones, pero el descontento se extendió por el resto de los gobernantes. Reclutar estudiantes de otras naciones que llamaron la atención del gobernante durante el torneo estaba mal visto. Los deseos del individuo fueron respetados tanto como fue posible, pero en esos casos las naciones involucradas tuvieron una discusión política entre ellos detrás de escena. Esta sugerencia era llevar este tipo de movimientos más a la intemperie. Balmes era en realidad la nación que tenía más aprensiones sobre su supervivencia. Dejando a un lado los dobles, cuando se trataba de únicos, había rumores de que estaban falsificando resultados para decir que tenían, y que carecían de poder de fuego. Por eso todos los gobernantes presentes entendieron que Balmes quería asegurar estudiantes prometedores. Podían entender su motivación, pero cuando se trataba de arriesgar la pérdida de sus maestros mágicos novatos era una historia diferente. No solo querían tener suficiente para reponer sus fuerzas armadas, sino también dejar espacio para el crecimiento en el futuro, y que otra nación les robara eso afectaría el poder futuro de esa nación. Nadie presente aprobaría esta sugerencia, incluso si fuera para igualar la fuerza militar entre todas las naciones para que pudieran proteger a la humanidad como una sola. El problema era si esta sugerencia se había planteado después de presenciar la demostración de fuerza de Alus, o si se había pensado antes. O más bien, de cualquier manera, era problemático. Especialmente para Alfa. No puedo permitir eso. Ciselnia, por supuesto, fue la primera en hablar. Al mismo tiempo, lanzó una mirada aguda en dirección a Licie, y luego, algo ansiosa, miró hacia Alus. Desde el punto de vista de Ciselnia, Licie mencionó la aparición de Alus en el torneo. En el peor de los casos, podría haber estado trabajando junto con el gobernante de Balmes para que esto suceda. También estaba claro que estaba molesta por lo que podría describirse como una muestra excesiva de respeto por Licie en las escaleras. Para Alus, no era más que un medio para atacar a su gobernante egoísta, pero para Ciselnia la amenaza de mudarse a una nación diferente se sentía extrañamente real, a pesar de que Alus no tenía ninguna intención de hacer algo así. Como estudiante que participaba en el torneo, Alus era un objetivo potencial para el reclutamiento. Si el gobernante de Balmes hizo esta sugerencia para atacar en esa oportunidad. Ciselnia se estremeció ante la idea. Balmes tiene pocos maestros mágicos propios. A este ritmo, es posible que no podamos responder a una emergencia, dijo el gobernante de Balmes, haciendo un llamamiento emocional. Exponer la debilidad de su propia nación era vergonzoso, pero el estado de su nación era claro para todos, y si sería posible reponer a los maestros mágicos de la nación al abandonar su orgullo, no estaba en contra de hacerlo. Entre los gobernantes, parecía menos interesado en mantener las apariencias. Por eso, incluso si pudiera ser subestimado, podría ser bastante utilitario. Los ojos de Ciselnia recorrían inquietos la habitación. Esto es malo. Nadie más planteó inmediatamente ninguna objeción. En todo caso, parecían estar teniendo en cuenta su propuesta. La sugerencia vino con el riesgo de que una nación pierda su propio personal. Normalmente ese tipo de sugerencia no funcionaría tan bien, pero parecía que la abrumadora exhibición de Alus, que Ciselnia había estado feliz de ver, estaba trabajando en su contra. A este ritmo, la propuesta del gobernante de Balmes se consideraría seriamente. Si hubo objeciones o no, se decidiría por mayoría de votos después de una discusión. Ciselnia imaginó la pérdida inconmensurable de que Alus se mudara a una nación diferente. De hecho, arriesgarse a perder al más grande maestro mágico no era más que un demérito masivo. Sabía que Alus era responsable de la mayoría de las ganancias militares que hicieron de Alfa la poderosa nación que era. Después de todo, ella fue quien presidió las ceremonias de premiación. De hecho, incluso si todos los demás estudiantes de Alfa fueran robados por otras naciones, mientras Alus permaneciera, eso valdría la pena. Además de Ciselnia, el gobernante de Balmes notó el silencio y continuó con una sonrisa. Parece que todos sienten que es digno de consideración. Entonces, vamos a votar al respecto. Por favor, espere un momento.
No estoy segura de que pensar sobre cómo sobreviviría una nación si tan fácilmente depende de las fuerzas de otras naciones para reforzar la suya. Si bien podría funcionar por un tiempo, ¿una nación realmente podrá defenderse en el futuro utilizando ese tipo de método? En el caso de una invasión de un fin de clase alta, podrías pedir la ayuda de otra nación. Por supuesto, Alfa no dudaría en ofrecer su ayuda si eso sucede. Sisenia esperaba que recibiera una refutación, pero no pudo evitar intentarlo. Las posibles consecuencias fueron demasiado graves para que ella espere y vea los resultados. Cabía la posibilidad que Alfa volviera a convertirse en una nación débil. A pesar de tener el rango número 7, Leti, Alus valía tanto, y que Alfa perdiese su estatus también destruiría las ambiciones de Ciselnia. La opinión de Lady Ciselnia tiene un buen punto, pero debemos mirar a la realidad que es el presente antes del futuro. Estamos en una posición en la que debemos tomarnos de las manos y proteger a la humanidad. El hecho de que se rompan las fronteras de una sola nación pondrá a Babel en riesgo. Incluso si solicitamos ayuda de otras naciones en caso de emergencia, ¿crees que simplemente los Finns esperarían a que lleguen los refuerzos? El gobernante de Balmes preguntó por la habitación. Entonces, al menos, permíteme hacer otra sugerencia. Ciselnia se sintió nerviosa por dentro, pero permaneció tranquila y sonrió mientras hablaba claramente a los gobernantes. Propongo que seleccionemos a los participantes para la demostración de los competidores. Un ligero malestar llenó la habitación. Era habitual que los maestros mágicos en servicio activo realizaran una actuación de artes marciales durante el torneo, a lo que Ciselnia se refería cuando dijo demostración. También fue una demostración de fuerza de cada una de las naciones. Su forma indirecta de referirse a ella era su forma de resistir un poco. Esa es una idea maravillosa. Sobre todo, alentará a los competidores. Este año será más emocionante que nunca. El gobernante de Balmes, que había planteado aflojar las restricciones, tomó la iniciativa de dar su respaldo. Por supuesto, él ya sabía en qué competidor estaba pensando Ciselnia para la demostración de Alfa. Eso hizo que su respaldo fuera aún más extraño, pero aún existía la posibilidad de que la sugerencia del gobernante de Balmes no tuviera como objetivo robar a Alus. De cualquier manera, esto ni siquiera fue una sugerencia. Simplemente Ciselnia estaba informando a los demás que ella lo haría participar en la manifestación. El trabajo de los maestros mágicos en servicio activo era hacer que el torneo fuera aún más emocionante. Alus observó fríamente este intercambio. Para él no era más que una farsa. No planeaba dejar a Alfa hasta que pagara su deuda con Beric, sin importar los términos rentables que le colgaran. Podría considerarlo, si le dijeran que nunca más tendría que luchar contra Finns o enemigos internos, pero, ¿qué nación querría un maestro mágico como ese? Sin embargo, no había forma de que Ciselnia u otros gobernantes supieran lo que Alus estaba pensando. Incluso si lo mencionara, nadie lo creería en un lugar como este. No importa cuántas veces intentaría decirle a Ciselnia que no se preocupara por eso, ella todavía tendría sus dudas. Quizás porque las otras naciones aparte de Alfa compartían un interés común, o quizás porque la demostración de fuerza de Alus había sido más impresionante de lo esperado, la situación se volvió contra Ciselnia. El gobernante de Balmes dijo, entonces, una vez más, hagamos una votación. Los que están de acuerdo que levanten la mano. El resultado fue 5 a favor y 2 en contra. Sorprendentemente, Licie de Rusalka fue la otra en votar en contra. A pesar de que fue ella mencionando la participación de Alus lo que provocó la votación. Ciselnia estaba segura de que ella también votaría por ello, pero parecía que Licie tampoco había esperado que esto sucediera. Pensando en ello, Licie lo había sacado a colación después de estampar el pergamino con su sello, por lo que no debería haber tenido ninguna objeción. En otras palabras, Rusalka y Balmes no estaban trabajando juntos. Pero el resultado ya estaba determinado. Para Ciselnia fue el peor posible. Se mordió el labio con ira silenciosa debajo del velo. Me gustaría agradecer a todos los gobernantes de las naciones por tomar en cuenta la angustia de Balmes. Se escribió un nuevo pergamino, que incluía el artículo que permitía el reclutamiento de participantes en el torneo, y el gobernante de Balmes estampado con calma su sello en él. Obedeciendo al voto de la mayoría, Ciselnia lo selló con una mano temblorosa y Licie también lo hizo con tranquila resignación. Con esto, la conferencia llega a su fin. Dijo el gobernante de Balmes, levantándose de su asiento. Los otros gobernantes hicieron lo mismo uno tras otro, dejando solo los gobernantes de Rusalka y Alfa en la mesa. Señora Licie, ¿cómo vas a compensar esto? Sin ningún otro lugar para dirigir su disgusto, Ciselnia lo dirigió hacia Licie. No pensé que llegaría a eso. Los hombros de Licie cayeron, y los dos gobernantes dejaron escapar fuertes suspiros. De todas formas, dudo que alguien pueda reclutar a Sir Alus.
Pero para ser honesta, si ya no estuviera en términos amistosos con él, dejándome en la oscuridad sobre su personalidad, habría votado a favor. Lisie le dio a Ciselnia una sonrisa un poco rencorosa, luego miró a un lado. Supongo que no vendrías a nosotros, ¿verdad, Alus? Al menos no en este momento. Alus respondió casualmente la pregunta de Jan. Lo que significa. Lady Lisie. Lo sé. Tenemos excelentes maestros mágicos que no podemos permitirnos que este año también nos arrebaten. Lisie suspiró una vez más. Al menos toma algunas contramedidas. Le dijo a Jan, dándole algunas instrucciones. Dejando de lado la actitud de Rusalka, Ciselnia tuvo dificultades para confiar en la negativa de Alus de mudarse a otra nación, especialmente porque Alus había respondido con un no en este momento. Perder un dígito triple o un estudiante era una cosa, pero perder un dígito único era inaudito, y Ciselnia parecía estar pensando que no era imposible. En realidad, detrás de su expresión amarga, estaba pensando desesperadamente en planes para evitar que fuera robado. Por el momento, se reuniría con Beric a su regreso. ¿Entiendes, Alus? Por su tono de voz, la amenaza en las escaleras había sido muy efectiva ya que no había matices agudos en sus palabras. En todo caso, ella le estaba suplicando. Y como para probar eso, ella continuó, no dejes a Alfa. Por favor. Dijo esto en voz baja, con una mirada preocupada debajo de su velo. El tono inesperadamente tímido sorprendió incluso a la propia Ciselnia. Lisie se sorprendió al ver esto. Si bien la relación entre gobernante y único era diferente en cada nación, generalmente el gobernante estaba en la cima. Además, tenía una rivalidad, junto con un sentido de solidaridad, con el gobernante de Alfa, por lo que era muy consciente de lo inflexible que podía ser. Pero a este respecto, Alus era simplemente demasiado especial. Solo un puñado de personas dentro de Alfa conocía la razón detrás de la fuerza aparentemente infinita de Alus, y cuántos de los logros de Alfa se habían realizado únicamente en sus manos. Según todas las apariencias, él era solo un chico, pero en este momento estaba en el centro de un torbellino de política sobre los 7 gobernantes que conducen a la humanidad hacia el futuro. Sin embargo, era cuestionable si Alus estaba al tanto de esto. No tengo ninguna intención de hacerlo. Dijo Alus, encogiéndose de hombros ante las preocupaciones de Ciselnia, pero debido a su posición no podía aceptar su palabra. Incluso si no estuviera diciendo la verdad, no sería castigado. Si fuese castigado, realmente podría dejar a Alfa. Aparte de eso, aunque el único de Balmes nunca es el mismo, tenía la impresión de que tenían bastantes dobles. Dijo Jan casi casualmente expresando esta opinión mientras inclinaba la cabeza. Lisie habló en respuesta. Eso podría ser cierto, pero también tienen un número menor de maestros mágicos en comparación con las otras naciones. Sin el poder abrumador de un único, la falta de maestros mágicos es algo de lo que preocuparse. Pero, sinceramente, no pensé que estuvieran en una situación tan apremiante. Aunque en Rusalka también se ha hablado de enviar un equipo de ayuda a Balmes. En otras naciones también hubo voces de preocupación sobre la Fuerza Nacional de Balmes. Prácticamente se había utilizado como una excusa durante la conferencia, pero incluso una sola nación que no pudiese mantener la primera línea contra los Finns sería un golpe doloroso para la humanidad. Bueno, ahora mismo no hay nada que se pueda hacer. Volveré a Alfa lo antes posible. ¿Qué harás tú? También tendremos que mantener una discusión en Rusalka. Puede que no requiera medidas inmediatas, pero tendremos que movernos de una manera que evite sospechas. Con las restricciones en el reclutamiento de estudiantes liberadas oficialmente, cualquier intento excesivamente forzado de prevenir eso causaría discordia entre las naciones. Cualquier movimiento descuidado correría el riesgo de exclusión, por lo que se requiere precaución. A pesar de eso, Ciselnia estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener a Alus. Entonces, me iré. Nos volveremos a ver en el torneo mágico amistoso, señora Lisie. Así es, pero Rusalka será el ganador. La única respuesta de Ciselnia fue una sonrisa intrépida. Ella salió de la habitación, llevándose a Alus con ella. Se suponía que los dos gobernantes estaban en malos términos, pero ahora hablaban como viejas amigas. Quizás fue porque ambos eran mujeres gobernantes de edad y personalidad cercanas lo que hizo que eso sucediera. Los otros gobernantes se habían ido hace mucho tiempo, y nadie más estaba en el pasillo cuando Ciselnia aumentó su ritmo. La cena también estaba programada, pero la cancelaría y regresaría a casa con Ain. Cuando los dos estuvieron afuera ya era más de mediodía. Esperándolos había 2 carruajes. Uno era grande y lujoso, muy probablemente preparado para Alus y Ciselnia. A primera vista, estaba claro que era para un gobernante o la nobleza. Rain notó de inmediato el mal humor de su maestra e interrogó a Alus con una mirada, pero se encogió de hombros con un suspiro como si dijera pregúntale tú.
Una vez que Ciselnia y Rain estuvieron adentro, Alus decidió cerrar la puerta. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y entra, dijo Ciselnia con recelo. Normalmente, no cualquiera podía viajar en el mismo carruaje que un gobernante, sino que Alus era único y, para empezar, había venido aquí por su bien. Pero Alus sacudió la cabeza. No, tengo algunos asuntos que atender. Una expresión claramente disgustada se podía ver a través de los huecos en el velo de Ciselnia. Un momento después. Alus, sé que no puedo ordenarte, pero ¿qué beneficios podría haber en que me enojes más? ¿O es solo un pasatiempo tuyo? Alus sabía muy bien que quedarse atrás solo provocaría más sospechas, especialmente después de lo que había sucedido. Pero al mismo tiempo, eso no significaba mucho para él. Puedes interpretarlo como quieras. Sintió que ella no tenía ningún derecho a meter su nariz en sus asuntos. Inesperadamente, su respuesta llegó en la forma maleducada de patear su pierna fuera del carruaje. A este ritmo, su pierna podría quedar aplastada en la puerta. Como continuar esto por más tiempo solo le haría perder más tiempo, Alus le dio una breve explicación. Es un asunto personal. Tengo que hablar con Jan sobre algo. Él todavía está aquí, así que pensé que hablaría con él mientras pudiera. Eso no servirá. Si vas a hablar con alguien de otra nación, hazlo donde pueda verte. Licie dijo que también regresaría de inmediato, por lo que no debería llevar mucho tiempo. Esperaremos aquí hasta entonces. Entendido, Rain. Entonces creo que traeré a Jan. Y si quieres volver lo antes posible, entonces no te metas. Justo cuando Alus terminó de decir esto, Licie y Jan aparecieron por la entrada de la fortaleza. Parecía que el segundo carruaje era para Rusalka. Con Ciselnia y Rain vigilándolo, Alus se dirigió hacia ellos. Jan, tienes un momento. ¿Qué pasa, Alus? Jan tenía una expresión amigable, pero al ver el lujoso carruaje en el que estaba Ciselnia y como parecía estar observándolos, su rostro se volvió confundido. Dejándolo a un lado por un momento, Alus llamó a Licie. Lady Licie, ¿me prestas a Jan por un momento? No me importa, pero... Licie miró sospechosamente el carruaje de Ciselnia. Parece que le preocupa que me puedas comprar. Parece que tienes tus propios problemas, señor Alus. Si alguna vez te cansas de sus celos, siempre eres bienvenido a venir a Rusalka. Le daremos una recepción amistosa. Al darse cuenta de la situación, Licie le dio a Alus una sonrisa hechizante mientras hacía su oferta, y él solo pudo responder con una sonrisa irónica. Supongo que no se puede evitar, pensó Alus, rascándose la cabeza. Había sido un poco descuidado. Si hablaba con Jan, por supuesto entraría en contacto con Ciselnia. Si quería mantener la equidad, debería hablar con él donde Licie también pudiera verlos. Al final, después de una discusión, Licie cedió, y se decidió que todos entrarían en el carruaje de Ciselnia para hablar. Desafortunadamente para Rain, la dejaron afuera en el servicio de detección para evitar que alguien escuche su conversación. Esto también se debió en parte a que el carruaje fue diseñado para transportar como máximo a 4 personas. Entonces, ¿de qué querías hablar, Alus? Jan preguntó de inmediato. Lo mantendré breve. ¿Cuándo comenzó el exterminio a gran escala de Balmes? Solo lo escuché de segunda mano, así que no conozco todos los detalles, pero contando desde el comienzo de la misión, debieron de haber comenzado hace al menos 2 meses. ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Realmente han estado llevando a cabo activamente su operación durante tanto tiempo? Sí, pensando en eso, ha durado bastante tiempo. Bueno, han estado enviando sus preciadas fuerzas, así que tal vez están siendo muy cuidadosos. No era como si Alus no pudiera entender eso. Habían desplegado a muchos de sus maestros mágicos e incluso el rango número 9, Dunkal, los lideraba. Pero había algo que lo molestaba. Según Budna, los AR y otras armas comenzaron a salir de la nación hace aproximadamente un mes. Si estaba relacionado con los preparativos de Balmes, entonces debería haber sucedido antes de que comenzara su operación. No sería natural que tales cantidades se muevan después de que la operación haya comenzado. Era posible que no tuviera nada que ver con Balmes, pero parecía sombrío. ¿Gileada también participa? ¿Sabes si es el caso? Ni idea. Pero ese número 74 estaba aquí, así que como ella no estaba en la conferencia, probablemente esté participando. Intentando juntar las piezas, por un momento Alus cayó en la contemplación silenciosa. Parecía que Ciselnia quería decir algo, mientras Licie escuchaba en silencio. Justo cuando Alus se dio cuenta de que ya no debería tenerlos allí más tiempo, Rain llamó ligeramente a la puerta del carruaje. Señor Alus, 4 de los sirvientes de la fortaleza se están acercando. Entendido. Jan, una última cosa, ¿son las habilidades de Dunkal dignas de un único? ¿Cómo compararías a Gileada con Dunkal?
Alus solo había visto información escrita sobre Gileada. Si un único y un doble habían cambiado de lugar como dijo Jan, entonces Gileada había renunciado a su asiento como único en menos de medio año. Además, Alus no sabía nada sobre Duncal. Lo siento, pero no sé nada sobre Duncal aparte de su nombre. Pero no creo que haya mucha diferencia entre él y la señora Gileada. Así que supongo que faltaría un poco, tal vez 2 pasos detrás de Gagnis en el puesto número 8. Pero creo que está más cerca del puesto número 9. Ya veo, lo tengo. Gracias. Gracias. Después de una breve pausa, Alus le dijo a Licie, Lady Licie, lamento haber tomado parte de su tiempo. Estoy bien. Pero eso fue todo. Sí, no es muy interesante, así que lo dejaré así. Y si lo prefieres, prepararé un tema más sensato si me encuentro en Rusalka. Jan salió primero del carruaje y extendió su mano hacia una sonriente Licie, dejando atrás una ciselnia congelada. Las cosas estarán ocupadas durante el torneo, pero una vez que termine, enviaré una carta de invitación. Estoy deseando que llegue. Dijo Alus, haciendo todo lo posible para mantener su rostro diplomático a pesar de estar cerca de su límite. Una vez que los dos estuvieron afuera, Rain regresó y el carruaje partió en poco tiempo. ¿Llamaste a eso negocio privado? Hice lo correcto en escuchar. Dijo Ciselnia. Definitivamente es un negocio privado. No tengo intención de informar lo que escuché de Jan a nadie. Los asuntos militares y el mundo exterior se confiaron al gobernador general, por lo que desde la posición de Ciselnia como gobernante sin ninguna experiencia de maestro mágico, no podía comprender completamente el significado detrás de la conversación de Alus y Jan. Aunque más o menos podía adivinar la situación por sus expresiones y tonos de voz. Alus había confirmado si Duncal y Gileada, los maestros mágicos más fuertes de Balmes, eran parte de la operación. Y después de obtener una respuesta, su actitud cambió un poco. El mejor maestro mágico podría estar sospechando que algo anormal estaba sucediendo. Una vez que tuvo este pensamiento, Ciselnia profundizó en sus especulaciones. ¿Qué pasaría si algo estuviera detrás de la propuesta que hizo el gobernante de Balmes durante la conferencia? Si su suposición era correcta, entonces debe haber sucedido algo inexplicable con la operación de exterminio de Balmes. De repente Ciselnia se dio cuenta de algo y acercó su rostro a Alus para preguntarle. Se había deshecho del velo molesto después de que terminó la conferencia y Licie había salido del carruaje. ¿Es verdad que no planeas reportar esto a nadie? Así es. Entonces eso está bien. Parecía un poco temblorosa, pero ahora tenía una expresión brillante como si un rayo de esperanza hubiera brillado sobre sus preocupaciones. Eso fue gracias a un cambio en su punto de vista. Alus no la obligaba a vigilarlo. En cambio, le estaba mostrando que no se mudaría a una nación diferente. Cuando se dio cuenta de esto, los bordes de sus labios se curvaron y le hizo otra pregunta de mejor humor. En cuanto a Rusalka, ¿realmente planeas ir a una nación así? Se trataba de la invitación que Licie había mencionado. Después de todo, es una buena oportunidad. Además, la tecnología AR de Alpha está llegando a su límite de crecimiento, y desde antes he tenido interés en Rusalka. Alus no estaba tan en contra de la idea, incluso si tenía que comportarse como un diplomático durante la visita. Cuando se trataba de tecnología AR, tenía la curiosidad de un estudioso apasionado. En realidad, la mayoría de los AR en los que trabajó fueron únicos, involucrando muchas nuevas ideas e inventos. Sabía por experiencia que la tecnología podría adoptarse también para maestros mágicos regulares, dependiendo de las circunstancias. Ya ha agitado el mundo tecnológico, y se había convertido en la base para un mayor progreso. Por ejemplo, el principio detrás de su dispositivo permanente de generación de maná se había aplicado a las farolas de Alpha. En ese sentido, la investigación de Alus que se detuvo fue una de las causas subyacentes de la tecnología mágica estancada de Alpha. Mientras tanto, después de quedarse en silencio por un momento debido a la audaz respuesta de Alus, Ciselnia quería evitar que visitara Rusalka. Sin embargo, después de todo lo que había sucedido y después de presenciar su conversación con Jan, ella sabía que él había hecho algunas concesiones, y se estaba quedando sin formas de restringir sus acciones. Como resultado, lo único que dejó sus labios fueron suspiros. Después de volver a mirar a Alus, se encogió de hombros y miró tristemente por la ventanilla del carruaje. Pensando en ello, no podía ser atado por nadie. No lo permitiría. Ese era el tipo de persona que era. Si tuviera que estar atado por restricciones incómodas, podría eliminarlas él mismo y salir corriendo a alguna parte. El paisaje exterior pasó volando. Cuando se dio cuenta, Alus había cerrado los ojos. Sorprendentemente, a pesar de ser supuestamente su guardaespaldas, aparentemente estaba durmiendo una siesta ante sus ojos. El torneo mágico amistoso está por comenzar, pero eres tan libre de espíritu como siempre.
Siempre. Es lo que escuché de Beric. Una persona que quería ser libre podría no ser adecuada como maestro mágico. Ciselnia no podía verlo preocupado por su deber y responsabilidades como maestro mágico. Sin embargo, por eso Ciselnia sintió algo similar en Alus consigo misma. Desde la ceremonia de premiación donde se conocieron, ella había sentido que él era un alma desafortunada que llevaba un destino ineludible. El propio era un destino debido a su linaje real. Y el suyo fue un destino debido a su poder que hizo que cualquiera cediera. Ciselnia aceptó su destino, extendiendo sus alas en la medida permitida mientras deseaba poder volar libre. Pero Alus excedió los límites establecidos por los humanos que unían Ciselnia, y fue retenido por las enormes cadenas del destino nacidas como resultado de su poder absoluto. Sin embargo, continuó luchando contra eso. Para él, el pequeño jardín en el que vivía la humanidad era demasiado pequeño. La ira de Ciselnia cambió a exasperación cuando suspiró una y otra vez. Cualquiera bajaría la cabeza con respeto ante alguien con esa belleza y autoridad. Pero sentía que Alus nunca se arrodillaría ante ella porque él mismo deseaba hacerlo. Sin embargo, había algo por lo que esta noble inflexible estaba feliz. Aunque no mostró ningún interés en mí, hizo todo lo posible por dejarme escuchar esa información, por lo que tal vez se siente un poco mal por las cosas. Un único más normal sería una cosa, pero probablemente a Alus no le importaba la situación de Balmes. Por lo menos, él no era el tipo de persona que se investirá de un sentido de justicia y ofrezca salvarlos. Y no tenía ninguna razón para salir de su camino para contarle a Ciselnia al respecto. Así que Alus había mostrado suficiente lealtad para dejarla escuchar su discusión, para ayudar a aliviar su preocupación de que iría a otra nación. Estaba preocupado por algo, y sin palabras lo transmitió. Incluso era posible que fuera una disculpa por el incidente en las escaleras. Antes de darse cuenta, el dolor en su mente había disminuido considerablemente. El carruaje continuó, dejando atrás los altibajos de la conferencia. Llevando esperanza y caos a un nuevo destino, el carruaje cruzó la tierra desolada que no presentaba nada más que una torre blanca gigante que se cernía en el fondo.